Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 123, El complot de la serpiente. Lanzamiento 2020-09-02. Los ojos pálidos de Hanabi escanearon de arriba a abajo al ser que tenía delante, confirmando que realmente estaba viendo lo que pensaba que era. Convencida de que no estaba alucinando, asintió levemente y volvió su atención a Yako. ¿Ya encontraste esos informes que quería? Ese sí. Medio consciente, levantó una mano hacia ella, las carpetas manila colgaban sueltas de sus dedos. Ella se los arrebató antes de que tuviera la oportunidad de dejarlos caer o derramar su contenido y luego lo golpeó en la cabeza con ellos sin demasiada suavidad. Teniendo en cuenta la diferencia de altura, fue moderadamente impresionante. ¿Ya has visto senos antes, Yako? Vuelve a poner tu trasero a trabajar. Le tomó otro segundo o dos responder, alejándose de la serpiente humanoide y pasando al jefe de administración. Mientras lo hacía, Hanabi pudo escucharlo murmurar, sin embargo, no en una serpiente. Y ella tuvo que admitir que él tenía razón. ¿Por qué una serpiente incluso tenía senos? No eran mamíferos, aunque supuso que su mitad humana podría haberlo sido. Pero, ¿podría ser realmente mitad mamífero? Naturalmente, probablemente no, pero Hanabi tenía el presentimiento de que la mujer que tenía delante no era algo que hubiera ocurrido naturalmente en lo más mínimo. Llámalo una corazonada. Su subordinado de vuelta en el camino, con suerte, Hanabi se dio cuenta de que en realidad ya no importaba, lo que la serpiente hiciera con sus senos era completamente asunto suyo. Obviamente, Naruto era consciente de su presencia, no es que pareciera importarle mucho cuando la mencionó, por lo que Hanabi no debería tener que preocuparse por lo que sea que estuvieran haciendo aquí. Sin embargo, él había mencionado informarle sobre el próximo movimiento, y aunque dijo que no le importaba si ella estaba al tanto, Hanabi pensó que era bastante grosero levantarse e irse sin decirle a alguien, incluso si ese alguien era mitad serpiente. Naruto mencionó que podría encontrarme contigo, comenzó Hanabi como si tuviera la intención de comenzar una conversación, pero fue directo al grano de inmediato. No estoy seguro si alguien te lo dijo, pero dejaremos esta base y Konoha dentro de las próximas 2 semanas. La expresión de sorpresa en el rostro de la mujer serpiente era fácil de leer, al igual que el pánico que se apoderó de ella inmediatamente después. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿A dónde va Naruto-sama? Oh, Naruto-sama, ¿verdad? Eso fue suficiente para decirle a Hanabi que lo que fuera que tenía ante ella definitivamente era culpa de Naruto de alguna manera. Como mínimo, él era responsable de ello, ya fuera intencional o no. Sin embargo, ella confiaba en decir que esto excedía a cualquiera de los otros individuos que él había logrado atraer a su influencia. Iba a tener que preguntarle la historia detrás de esto más tarde, oh. Hanabi frunció el ceño antes de mirar los pasillos vacíos. Ya había asignado tareas, ahora solo estaba supervisando. Con Yako enviado de vuelta a lo que debería haber estado haciendo, probablemente podría dedicar unos minutos a llegar al fondo de este extraño ser. Vamos, busquemos una de las salas de estar y hablemos. ¿Tienes preguntas y me estoy encontrando con algunas propias? Creo que podemos ayudarnos a resolver eso. Al principio, parecía que la mujer se negaría, pero después de otro momento de consideración, Akishi se dio cuenta de que iba a tener que establecer una relación de trabajo de algún tipo con los lobos del sumo sacerdote, incluso si eran incompetentes por lo que había visto hasta ahora. Si quería poder conseguir las cosas que iba a necesitar para cumplir la voluntad del sumo sacerdote. Incompetentes o no, los humanos siempre habían sido un excelente recurso. Y estos humanos, bueno, por lo que Akishi entendió, el sumo sacerdote no quería riquezas, por lo que deberían poder proporcionar un poco más, y mucho más rápido, de lo que Akishi podría obtener por su cuenta. Muy bien, finalmente estuvo de acuerdo, con los brazos cruzados sobre su pecho. Puedo dedicar unos minutos a la tarea de Naruto-sama para intercambiar información. ¿Naruto le había dado una tarea? Hanabi le dirigió una mirada sospechosa que ella no trató de ocultar. Si le había asignado algo, ¿por qué parecía tan poco preocupado por mantenerla informada? Algo estaba pasando aquí y Hanabi esperaba que esta charla le permitiera llegar al fondo del asunto. Con un poco de suerte. Naruto-kun. Hinata se levantó de un salto de su asiento y dio varios pasos rápidos antes de recuperarse y detenerse. Era una diosa, se suponía que no debía actuar como una niña pequeña que saludaba a su padre cuando llegaba a casa.
Afortunadamente para ella, Naruto ya estaba en camino y con largas zancadas devoró la distancia entre ellos. Sus dedos delgados empujaron su cabello con un suave volante y le dio una pequeña sonrisa. Hola, Hinata-chan. Los ojos morados se dirigieron hacia Yashi, quien estaba sentado tranquilamente en la ventana mirando con ojos sin pupilas y luego de regreso a Yuga. ¿Es ahora un mal momento? Al recordar a su padre, los ojos de Hinata se abrieron un poco y se volvió para ver su rostro cuidadosamente neutral. Sus cejas se fruncieron y un ceño incierto tiró de sus labios mientras lo consideraba. No, finalmente decidió, sin dejar de mirar a su padre a los ojos. Hinata no Mikoto siempre tiene tiempo para quienes la apoyan. Se volvió hacia Naruto solo para encontrarse con una expresión divertida. Ambos sabían que cuando él la había apoyado en su nueva posición entre su clan, lo había hecho para servir a sus propósitos dentro de la aldea. No dijo nada al respecto, pero los dos Hyuga presentes podían decir por su expresión que era solo porque le estaba siguiendo la corriente a ella antes que a su padre. Hinata se volvió muy consciente del polvo rojo que se extendía por sus mejillas y para salvar las apariencias se negó a volver a mirar a Yashi. Tendrás que disculparnos, Tousan, tenemos asuntos que atender. Naruto le dio a Yashi una sonrisa propia, una que le decía claramente al hombre que consideraba que el juego entre ellos había terminado y que él mismo era el vencedor. Sí, discúlpenos, Yashi-san. Tal vez me detenga para conversar con usted después, supongo que no recibe muchas visitas en estos días. La expresión de Yashi permaneció en blanco, cualquier expresión que hubiera estado mostrando estaba estrictamente controlada. Desafortunadamente, no pudo ocultar la irritación ligeramente amarga en los ojos del hombre. No, no muchos. El acepto. Como yo pensaba. Naruto volvió su atención al motivo de su visita. Ven, Hinata-chan, ¿llevamos esto a tu oficina o al jardín de tu madre? Iremos a mi oficina, el jardín de mamá está siendo atendido en este momento. Muy bien, Naruto hizo un amplio gesto hacia su oficina. Después de ti, Hinata-chan. Cuando los dos abandonaron el jardín de Yashi, Naruto le dio una última mirada de lástima al pájaro enjaulado. Yashi pensó que era infinitamente peor que la presunción anterior. Hanabi observó a la mujer serpiente, Akishi, había aprendido. Una Akium caminó, o mejor dicho, se deslizó por el pasillo y regresó a la habitación que había reclamado como propia, con el mapa que Hanabi le había encontrado en la mano izquierda. Una buena parte de su poder mental todavía estaba trabajando para procesar todo lo que Akium le había dicho y tenía la sensación de que nunca podría comprender completamente algunos de los conceptos. Ella tenía experiencia con aquellos que afirmaban que las personas que sabía con certeza que eran mortales eran en realidad alguna forma de deidad, su hermana era un excelente ejemplo de eso, pero cuando una criatura que no debería existir correctamente te dice que alguien le dio su forma. Una especie de dios serpiente gigante que vivía bajo el sol, bueno, honestamente, Hanabi estaba más inclinado a creerles. No sabía qué pensar acerca de que Naruto aparentemente era el sumo sacerdote de ese dios, considerando que nunca había visto nada de él que indicara que adoraba a alguna deidad. De hecho, lo más parecido a eso probablemente sería Tsukuyomi, a quien estaba razonablemente segura de que era una disputa humana, ya que nunca lo conoció, a quien los lobos creían que era una forma de dios. Naruto era un lobo y uno de alto rango por lo que ella entendía, en segundo lugar junto con Mai, así que si se esperaba que los lobos en su conjunto adoraran a Tsukuyomi como un ser divino, entonces tendría sentido que él al menos siguiera las prácticas incluso. Si realmente no le creyera. Sin embargo, por lo que Hanabi había visto, Naruto ni siquiera pronunció el nombre de Tsukuyomi con respeto, y mucho menos con reverencia. Podría estar relacionado con la forma casual en que Naruto siempre hablaba de él, como si los dos fueran buenos amigos, lo cual era completamente posible después de que Tsukuyomi había ayudado a Naruto en su venganza contra Yamanaka, y esa amistad simplemente significaba que Naruto no sentía la necesidad para mostrar reverencia o respeto. Si Hanabi fuera amiga de un dios real, aún estaría mostrando respeto, especialmente con los demás, aunque solo fuera para evitar irritarlos. Sin embargo, si ese dios no era en realidad un ser espiritual mayor, tenía sentido que Naruto no sintiera la necesidad de hacerlo. Él sabría que Tsukuyomi no era un dios y aquellos que creyeran lo contrario sabrían que Naruto estaba en buenos términos con sus dioses y, por lo tanto, no cuestionarían la relación familiar entre los dos. Pero un dios real, uno que, según Akishi, había convertido una serpiente, y una imposiblemente grande, en Akium, mitad serpiente, mitad mujer, y la envió aquí para servir al sumo sacerdote de
Naruto, si Naruto estaba haciendo algo por la deidad serpiente, Hanabi se inclinaría a creerlo, pero no parecía estar así, por lo que enviar a Akishi para que lo sirviera en sus propios objetivos realmente no cuadraba. Algo no estaba bien aquí y a Hanabi realmente no le gustaba, pero Naruto obviamente estaba bien con la presencia de Akishi, aunque imparcial podría ser más preciso, y eso solo la trajo de vuelta a las preguntas sobre por qué, si estaba aquí por orden de ella. Dios para servir a Naruto, su sumo sacerdote, ¿por qué Naruto no parecía interesado en esta señal muy real de su supuesto Dios? De acuerdo, es posible que Akishi no le esté contando todo, aunque parecía creer honestamente lo que le dijo, el Akyun obviamente no estaba acostumbrado a tener una cara tan expresiva, así que si Hanabi realmente quería llegar al fondo de las cosas, parecía que iba a tener que obtener sus respuestas de Naruto. Suponiendo que estuviera dispuesto a proporcionarlos, eso es. Con su suerte, probablemente le diría menos que Akishi. Hanabi ya se había acostumbrado a eso. Tenía acceso a una gran cantidad de documentos que pasaban por la parte superior de la Casa de los Lobos, incluido el tipo de cosas que llegarían al mismo Tsukuyomi, pero todavía no sabía nada sobre las cosas compartidas entre Naruto y el Daimyo de Nami no Kuni. Por lo que pudo reconstruir, Naruto y Mai eran tan iguales bajo Tsukuyomi como afirmaban, pero Mai era la única cuyas tareas se centraban en los propios lobos. Naruto parecía trabajar en algunos de los otros proyectos de Tsukuyomi, fueran cuales fueran. Con ellos saliendo de Konoha ahora, y se preguntó qué pensaría Tsukuyomi sobre eso, él estaba al tanto. Naruto acababa de hacer la llamada en ausencia de Mai y Tsukuyomi. Probablemente estaría ocupado tratando de terminar o salvar esos proyectos que había estado haciendo. Trabajando para él. Probablemente no sea el mejor momento para una discusión religiosa. No eres solo tú visitándome, es Naruto-kun. Sus ojos le dijeron que ya lo sabía, pero él le dedicó una pequeña sonrisa arrepentida y respondió de todos modos. Me temo que no, Hinata-chan. Ella le devolvió la sonrisa. Está bien, Naruto-kun, lo entiendo. Un brazo se envolvió alrededor de su cintura y le dio un breve apretón. Tal vez la próxima vez sea solo para verme. Ella preguntó. Era imposible pasar por alto la esperanza en su voz. Ojalá pudiera hacer ese tipo de promesa, Hinata-chan, pero probablemente no voy a estar de visita por bastante tiempo. Eso instantáneamente captó su atención. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te vas de nuevo? Los Wolves partirán de Konoha a finales de mes, las visitas serán un poco complicadas a partir de entonces. Pero, la voz de Hinata se apagó cuando sus labios se juntaron en un ceño fruncido de decepción. Le tomó un momento hacer la pregunta que realmente la estaba molestando. Si se han ido, ¿quién está aquí conmigo? Por lo general, podía acudir a Naruto o Mai en busca de consejo y realmente no tenía a nadie más cercano a ella. Su padre era el más cercano y su relación se había tensado antes de que ella se hiciera cargo del clan y lo encarcelara dentro del complejo. Todavía tendrás tu guardia, prometió. Y el hecho de que los lobos se hayan ido no significa que nuestros aliados lo estarán. Konoha sigue siendo nuestra, y Inuzuka vigilará las cosas y te ayudará a garantizar que las acciones que toma Konoha nos beneficien a todos. Así que iría a... Su primer pensamiento fue Kiba y tuvo un muy buen presentimiento de que estaba mal. Al menos, ella realmente esperaba que lo fuera. Puedes acudir a Tsume si necesitas consejo. También puedes enviarnos una carta, aunque la respuesta puede demorar un poco. No sabía cómo tomaría Tsume estos eventos, en realidad, o cómo lo haría Mai. Básicamente, estaba sacando a Mai de Konoha, lo que significaba que Tsume tendría que venir con ellos, o los dos terminarían separados, lo que no sería bueno para la felicidad de Mai. Hizo una nota mental para comprar una propiedad en una de las ciudades de Inokuni en la que los dos pudieran reunirse regularmente, por si acaso. Era mucho más fácil que se encontraran en algún lugar entre Konoha y la nueva base de Wolve que tener a uno de los dos escabulléndose para pasar tiempo juntos. También puede haber algunos otros aquí en Konoha a los que puedes recurrir. El Yamanaka, bueno, en realidad solo Inoichi e Ino, le vino a la mente y todavía no sabía si sería mejor que Anko y Kakashi lo siguieran o siguieran siendo algunos de sus agentes aquí en Konoha. Sakura apoyaría a Hinata si él también se lo pidiera, pensó, pero no estaba seguro de cuántos consejos podría darle para gobernar un clan. Veré a quién tendremos quedándonos aquí en Konoha y les haré saber en quién se puede confiar mientras no estemos. Si se trata de eso, las cosas pueden llegar a un punto en el que los Hyuga necesiten mudarse de Konoha por completo. Tendremos un hogar para ti en Nami si alguna vez lo necesitas. Eso sería un gran golpe para Konoha, que Naruto preferiría evitar.
La reacción de Hiro, bueno, eso sería problema de Asuma. Perder un clan como los Hyuga de su país iba a afectar su reputación cuando abandonaron la corte imperial de bomberos para unirse a las cortes de Nami y sus compañeros podrían comenzar a ver a Nami como un país más prominente si los nobles abandonaban el Ino en rápida expansión. Kunai Imperial Fire Courts para unirse. Probablemente sería algo bueno para los lobos, en realidad, las posibilidades de convertirse en un país más grande eran altas y eso realmente solo beneficiaría a los lobos a medida que su influencia aumentara dramáticamente sobre otros países menores. Con Kaze no Kuni anexado a Inokuni, había una apertura para un quinto país más grande de todos modos, bien podrían ser ellos. Por otra parte, si miraras un mapa para comparar los tamaños de otros países, bueno, Nami no Kuni fue sin duda el país más pequeño que encontrarías. Por ese mérito, era poco probable que se convirtieran en una aldea más grande antes de expandirse, pero con Konoha ocupando la mayor parte de la costa, estaban fuera de la única forma en que podrían expandirse sería tomar oficialmente el control de Yonokuni o de alguna manera reclamar la serie de islas al noreste. Desafortunadamente, aunque no eran oficialmente Kaminari no Kuni, la presencia de las tropas del Ignin Daimyo en las islas les dijo a todos que bien podrían haberlo sido. ¿Era demasiado pronto para cabrear a otro país tratando de invadir su territorio? Probablemente, últimamente había enemistado a suficientes personas, probablemente lo mejor para darles a las personas la oportunidad de calmarse mientras reorganizaba a los lobos. Además, podría hacerse cargo de cualquier país que fuera elevado a un estatus superior cuando el Gran Daimyo se reuniera para discutirlo. Tradicionalmente, se suponía que faltaban unos 6 meses, pero con Hiro tratando de aferrarse a Kaze no Kuni, podría presionar para que se llevara a cabo más tarde de lo normal y era poco probable que los demás argumentaran en contra. De todos modos, era el turno de Kaze no Kuni de ser el anfitrión, por lo que un retraso era más que comprensible en esas circunstancias. Ah, ok. No parecía muy feliz por eso, pero realmente no tenía más remedio que aceptar. Sin embargo, seguirás visitándome, ¿verdad? O irás de vacaciones a Nami, respondió. Dependerá de cómo vayan las cosas, pero igual me verás Hinata-chan, no te preocupes. No había sido muy bueno visitándola cuando estaban en el mismo pueblo, ocupado con sus otros deberes, por lo que Hinata sabía que eso significaba que ella sería la que vendría a visitarlo, pero estaba bien. Mientras pudiera verlo todavía, sería feliz. También sabía que si iba a pasar, él tenía la garantía de hacer tiempo para ella a menos que algo necesitara su atención con urgencia, por lo que era mucho más confiable que esperar a que él tuviera la oportunidad de visitarla. Espera que te visite regularmente, le advirtió. Estás realmente atrasado en cepillarme el cabello. Eso ganó una suave sonrisa para el joven Daimyo. Sí, supongo que lo soy. Él le dio otro medio abrazo. Hay una cosa más que me gustaría mostrarte antes de que nos vayamos, ¿podrías pasar por el apartamento esta noche? Por supuesto, Naruto-kun. Estaré allí. Excelente, creo que te gustará esto. Estaba más que seguro, de hecho, sabía a ciencia cierta que ella estaría encantada incluso si su visita probablemente fuera a ser de corta duración y Hanabi se fuera a ir con los lobos. Estoy deseando que llegue, entonces. No sabía qué tenía él en mente, pero estaba segura de que valdría la pena una visita a su casa. Ella le devolvió su medio abrazo con un abrazo completo propio. Si te vas de Konoha, estoy seguro de que aún tienes mucho trabajo por hacer, te dejaré volver. Lo siento, le lanzó una sonrisa de disculpa. Pero tienes razón, todavía tengo mucho que ver. Envía mis disculpas a tu padre también, parece que no podré visitarlo hoy. Tal vez en un viaje de regreso a Konoha. Estoy seguro de que lo esperará con ansias. No estaba tan segura de eso, pero era posible que a él le gustara otra compañía además de su hija y parecía disfrutar hablar con Naruto cuando lo invitó a cenar hace tanto tiempo. Dioses, eso se sintió como hace una vida en este momento. Las cosas realmente habían cambiado mucho en tan poco tiempo, solo esperaba que fuera para mejor. ¿Crees que podríamos preguntarle al sumo sacerdote por algunos de sus sirvientes, Gran Akishi? Una de las serpientes doradas levantó la vista del par para mirar fijamente a la Kyun, las otras siguieron el ejemplo con expresiones interrogantes. Seguramente esto sería más fácil con los humanos a nuestra disposición para reemplazar al señor humano y su prole. Akishi frunció los labios y consideró pedirle que les prestara algunos de sus lobos, pero con un pequeño suspiro negó con la cabeza. Nos ha encargado que los reemplacemos. Si quisiera que sus lobos ocuparan su lugar, sin duda ya habría hecho que lo hicieran.
Posiblemente, no parecían el grupo más competente por lo que Akishi había presenciado. Las serpientes en su habitación asintieron de acuerdo con su evaluación, pero ella continuó a pesar de todo. Esta es nuestra prueba, no probamos nada confiando en el sumo sacerdote. No es que pensara que él los ayudaría en primer lugar, estaba medio segura de que esta prueba también serviría como una forma de castigo, aunque fuera por las acciones de Asun y Aya o por las palabras de Akishi cuando se conocieron. Ella no estaba completamente segura. Sin embargo, ciertamente se sintió como algo más que una simple prueba y definitivamente no estaba complacido con los hijos de O cuando les había encomendado que lo lograran para ganar su favor. Bueno, ¿qué tal un solo sirviente suyo para transportarnos a este Yunokuni? Propuso otro. Tenemos que observar el palacio de este daimyo antes de que podamos determinar cómo haremos para reemplazarlos de todos modos. Puede ser más fácil para uno de estos lobos, la palabra salió extrañamente de la lengua de la serpiente. Para llevarnos allí. El sumo sacerdote ha dejado muy claro que la asociación entre sus lobos y nuestro control de este Yunokuni permanecerán desconocidos para el mundo. Si los lobos están en Yunokuni, no sospecho que estarán cerca del palacio. Respondió Akishi. A este ritmo, tendrían que tratar de llegar a Yunokuni ellos mismos o encontrar alguna manera de ganar sus propios sirvientes humanos. ¿Qué pasa si le pedimos a uno de los lobos que arregle algo con los humanos que no sirven al sumo sacerdote? ¿Vale la pena intentarlo? Akishi parpadeó cuando una de las serpientes más jóvenes expresó su sugerencia. Eso no fue una mala idea en absoluto, en realidad. Sí. La cabeza de Akishi asintió en acuerdo. Eso puede funcionar, niña, eso puede funcionar. Pero, ¿fueron todos o simplemente enviaron a algunos de ellos a explorar el área? El ceño pensativo de Akishi volvió. De todos modos, no era como si pudieran quedarse aquí mucho tiempo considerando que los lobos y el sumo sacerdote tenían la intención de abandonar su residencia actual. Pero si nadie se quedaba con los lobos, ¿cómo volverían a localizar al sumo sacerdote en el futuro? ¿Y de verdad querían viajar con el amuleto de O y la poca sangre que les quedaba? Las posibilidades de que algo le sucediera eran altas, no es que la perspectiva de tratar de moverlos junto a los wolves fuera mucho mejor. Necesitaban un lugar seguro para guardarlos. Akishi casi consideró encomendárselos al sabio serpiente, o al joven que decía serlo, pero su actitud hacia O la hizo replantearse ese curso de acción. No quería arriesgarse a que hicieran algo tan horrible como deshacerse del amuleto o destruir la sangre solo para fastidiar a O para evitar que el sumo sacerdote tomara el lugar que le correspondía al servicio de la serpiente dorada. Desafortunadamente, ella no creía que hubiera nadie más aquí ni remotamente vinculado a las serpientes de ninguna manera y tomaría tiempo cultivar sirvientes humanos leales hasta el punto de que se les pudiera confiar componentes tan críticos para la voluntad del padre. No estaba hablando de meses, estaba hablando de años, posiblemente décadas. No había forma de que pudieran hacer planes que tomarían tanto tiempo, no al principio de todos modos. Primero tenían que intentar lo que pudieran lo más rápido posible antes de que la paciencia de O se agotara aún más. Sin embargo, si todo lo demás fallaba, no tenía dudas de que pasaría el próximo siglo con planes cada vez más elaborados y reuniendo tantos recursos como pudiera conseguir para cumplir la tarea del sumo sacerdote y lograr que aceptara el manto de sumo sacerdote de O. ¿Y si tomó más tiempo que eso? Bueno, desafortunadamente, los humanos tendían a vivir solo unos 100 años, por lo que si ella no podía arreglar las cosas para cuando él estuviera en su lecho de muerte, nunca podría cumplir su tarea o la tarea que le encomendó el padre. Estaría condenada a permanecer aquí en el mundo de los mortales por el resto del tiempo, cuyo mejor resultado era proteger el amuleto de O y buscar a aquellos dignos de ser los próximos sumos sacerdotes del padre. Eso podría ser suficiente para que eventualmente le gane la oportunidad de regresar a su hogar al pie del monte Aoji. Es decir, si tenía suerte y, como estaban demostrando los acontecimientos recientes, era todo lo contrario. Alguien tendrá que quedarse con el sumo sacerdote y sus lobos para que podamos volver a contactarlo después de que se mude. Ella finalmente habló. Las serpientes compartieron una mirada entre ellas, preguntándose quién tendría tal tarea. ¿No debería ser tú, Akiun-sama? Uno de ellos se atrevió a preguntar. Si tuviera otras necesidades de los hijos de O, sin duda serías el más adecuado para atenderlas. No estaba mal, pero no podía quedarse con los lobos esperando noticias de aquellos que buscaban completar la tarea del sumo sacerdote, no, necesitaba estar al frente para tomar decisiones inmediatas y supervisar sus intentos.
Debo ocuparme de que su voluntad se haga personalmente, esa es la tarea que él ha establecido y la voluntad del Padre. No, exactamente, pero estaba lo suficientemente torcido como para resistir el escrutinio. Él había declarado que se debía hacer la voluntad del sumo sacerdote y el sumo sacerdote le había desafiado a ella, por lo que, en cierto modo, ella necesitaba estar allí mientras se cumplía la tarea, aunque técnicamente podría hacerse sin una sola escala. Entrando en el país de Yuno Kuni. Todo lo que tenían que hacer era crear seguidores leales de humanos y hacer que se hicieran cargo de Yuno Kuni y su tarea se habría completado. Simplemente no tenían ese tipo de tiempo, por lo que ella estaría haciendo todo lo posible físicamente y con su físico actual que incluía muchas tareas que los demás simplemente no podían hacer por sí mismos. Cuando lleguemos a Yuno Kuni, nos aseguraré un lugar donde quedarnos y desde donde trabajar. Enviaré a uno de ustedes de regreso para que el de los lobos sepa dónde encontrarnos si el sumo sacerdote nos requiere para algo más. Más allá de sus dudas, eso sucedería alguna vez, al menos no hasta después de que hubieran logrado demostrar su valía, pero se implementaría por si acaso y sin duda tranquilizaría a estas serpientes más jóvenes acerca de que ella no estaría inmediatamente en el lugar. Disposición del sumo sacerdote. Si resolvemos algo lo suficientemente rápido, podríamos tener el palacio del daimyo de Yuno Kuni listo para que lo ocupe el sumo sacerdote antes de que se mude de su residencia actual. Eso inmediatamente llamó la atención de lo que eran poco más que crías en comparación con ella. No solo estarían cumpliendo su tarea, sino que irían más allá para atender sus otras necesidades al hacerlo, algo que sin duda complacería al padre y ganaría el favor del sumo sacerdote que aún tenían que conocer. Pero por ahora quiero que pienses en cualquier cosa que podamos necesitar para que podamos obtenerlo de sus sirvientes antes de irnos. No tendremos el lujo de enviarlos por ellos cuando nos mudemos a Yuno Kuni y cualquier cosa si no lo tenemos, tendremos algunas dificultades para obtenerlo. Cuando 5 de ellos fueran serpientes y ella pudiera aterrorizar a los simples humanos mortales que contemplaban su gloriosa forma, no habría ningún comercio o trueque a menos que encontraran humanos para cumplir sus órdenes. Lo había hecho antes, no era demasiado difícil cuando poseías una forma imposible como la de una enorme serpiente parlante o algo mitad serpiente mitad humano. No se podía confiar en ellos para salvaguardar los artículos sagrados en su posesión, pero podían utilizarse para comprar y comerciar con otros humanos por lo que necesitaban, esa era una tarea bastante simple para los tipos que podía convertir a sus órdenes de la manera más conveniente. No puede ser demasiado, señaló uno de ellos. Solo tú podrás llevar nuestros suministros, Akiun-sama. El ceño fruncido de Aki se cortó profundamente los labios de su rostro humano, ni siquiera había considerado ese factor limitante, pero ¿qué era lo que realmente necesitaban? Manos, sobre todo, pensó. Las cosas serían mucho más fáciles si tuvieran manos con las que interactuar con todo en el palacio. También haría mucho más fácil silenciar y deshacerse del verdadero daimyo y su familia. Pero, no solo tenían que deshacerse de ellos, ¿o sí? Podrían deshacerse de tantos como necesitaran siempre que los reemplazaran con éxito. Entonces, un plan más largo podría funcionar mucho mejor. Un templo, su repentina idea rompió el silencio. Instalaremos un pequeño templo para comenzar a reunir a los seguidores que necesitamos. Tomará más tiempo, pero si podemos llevarlos al palacio, será mucho más fácil para nosotros cumplir con nuestra tarea y estaremos haciendo algunos de el trabajo del sumo sacerdote para él al difundir la gloria de la luz de O. Las serpientes más jóvenes sisearon emocionadas ante la idea de ser las fundadoras de uno de los templos del Padre y la gloria que vendría con ello. Estaba obligado a estar tan complacido de que pudieran disfrutar de su luz por la eternidad y la forma en que los ayudaría a servir al sumo sacerdote lo hacía aún mejor. También significaba que no cabría duda de por qué Aki sí estaba con ellos. Después de todo, los Akiun fueron creados para atender los grandes templos de O. Era justo que ella estuviera presente durante la creación del primero nuevo que el mundo humano había visto en milenios. Sea el que per. El que ata capítulo 123, ve la ciudad de arena. Capítulo 123, ve la ciudad de arena. Usuario publicado el 2020, 09-10. ¿Dónde está Gaara? A pesar de que sus primeras palabras no fueron sobre ella, Karura todavía sonrió tanto por la presencia de Naruto como por su aparente preocupación por su hijo. Casi ha cruzado Inokuni, amada. Fue la respuesta de Karura. ¿Debería llamarlo aquí o enviarlo a Konoha por ti? No, eso no será necesario. Pasos rápidos lo llevaron al lado de Karura y ella estaba lo suficientemente feliz por la oportunidad de fundirse con él.
Solo quiero asegurarme de que esté fuera de Inokuni para fin de mes para que no se vea envuelto en nada. Ella no dijo nada, pero la expresión que tenía preguntaba bastante. Solo un desacuerdo entre el Hokage y yo. Él piensa que somos malos para Konoha y yo creo que está equivocado, aunque puedo ver cómo llegó a esa conclusión. Nos retiraremos por un tiempo y dejaremos que él e Hiro señalen con el dedo. El uno al otro mientras nos enfocamos en algunos de mis otros planes. Gaara debería estar bien, pero con sus lazos con Kase no Kuni y conmigo, es mejor estar seguro. Su expresión cambió a una sonrisa radiante y le plantó un suave beso en la mejilla. Eso es muy dulce de tu parte, amado. ¿Sabes que puedo cuidar de ese Hokage por ti si quieres? Ella ofreció. No estaba seguro si la esperanza en su voz era por la oportunidad de matar, presumiblemente, al Hokage o por la oportunidad de hacer algo para ayudarlo. Probablemente ambos. Te lo agradezco, Karura, pero me gustaría retirarme un poco del ojo público y me temo que eso podría atraer demasiada atención no deseada. Todavía tenemos mucho por hacer y si los irritantes potenciales quieren ocuparse entre sí por discutiendo entre ellos solo me lo hace más fácil. Si estás seguro, amada. Ya le habían dicho que no, así que en realidad no esperaba que él cambiara de opinión, pero eso estaba bien, estaba lo suficientemente feliz de que él hubiera pasado de visita. Claro, ella podía hablar con él cuando quisiera y cuando usaba sus habilidades para manipular su arena, podía sentir su toque sobre su piel, pero no era lo mismo que estar con él así. Solo podía imaginar que de alguna manera estar en su presencia en el mundo físico solo podía ser mejor. Pero Karura era una Biju agradecida y tomaría lo que pudiera obtener sin quejarse y apreciaría cualquier cosa que no fuera una eternidad de soledad encerrada dentro de una jaula húmeda. A diferencia de algunos. Estoy segura de que a Isobu le encantaría una persecución para pasar un tiempo con su padre, su voz rompió el silencio. ¿Tienes tiempo para quedarte un poco más? Una ceja roja se elevó en cuestión. Pensé que te gustaría tener un poco de tiempo conmigo para ti primero. Ella se mordió el labio en respuesta, tratando de determinar la forma adecuada de acción. Con un suspiro de resignación, sacudió la cabeza cuando llegó a una conclusión. Debes estar ocupado sacando a todos de Konoha, lo que significa que no tienes mucho tiempo aquí en este momento. Tan feliz como yo estaría de tomarlo todo para mí, la pequeña Isobu estará mucho más contenta de verte y yo puedo. No tomes eso de ella. Sus brazos le dieron un rápido apretón en respuesta y sus labios rozaron brevemente los de ella en un rápido beso. Eres una madre maravillosa, Karura, y me aseguraré de que sepas cuánto lo aprecio cuando termine este asunto con Inokuni. Un escalofrío recorrió su espalda ante la idea y una brillante anticipación entró en sus ojos. Oh, estoy deseando que llegue, amado. Si iba a recibir más por esperar, entonces Karura podía esperar, tenía la intención de hacerlo gratis de todos modos. Agradecida por lo que podría haber obtenido, eso no significaba que no aprovecharía la oportunidad de obtener aún más cosas por las que estar agradecida. Ella no podía esperar. La atención de Yashi fue captada por el movimiento fuera de su ventana y su mirada sin pupilas se volvió hacia la fuente solo para ver a su hija frunciendo el ceño profundamente en sus pensamientos. Normalmente eso estaría relacionado con el manejo del clan sobre el que no tenía influencia y así lo dejaría ser, su tiempo para ocuparse de los asuntos del clan había terminado, después de todo, pero esta vez se encontró inmensamente curioso. ¿Era esto realmente algo sobre Hyuga solo o estaba pensando en algo relacionado con Naruto y sus lobos? ¿Estaba relacionado con su clan o simplemente estaba preocupada por su amiga? ¿Interesante charla? Preguntó después de un segundo, tomando a su hija con la guardia baja. Con un pequeño salto y sobresalto, se giró hacia la voz solo para darse cuenta de dónde había vagado. Oh sí. Ella asintió. Estaba claro que mientras intentaba concentrarse en su padre, al menos la mitad de su atención todavía estaba en otra parte. Bueno, no. Más o menos. Su ceño se hizo aún más profundo. En realidad, admitió ella. No estoy seguro de cómo tomarlo. Es bueno pero también malo, pero todo estará bien, creo. Fue extraño para Yashi ver esto y se dio cuenta de que era la primera vez que la veía de alguna manera insegura desde que había liderado a la rama familiar para hacerse cargo del clan. Eso era algo que nunca habría esperado, mirando hacia atrás. Siempre había sido tan tímida y tímida mientras crecía, pero ahora le parecía mal no estar de pie con orgullo y hacerse cargo de la familia. Naruto había sido bueno para ella, podía admitir fácilmente eso, simplemente no en voz alta. ¿Era sobre el clan? Preguntó después de darle unos momentos para que siguiera reflexionando sobre sus sentimientos al respecto.
Nos afectará, sí, pero no tiene nada que ver directamente con los Hyuga. Mientras decía eso, su rostro se iluminó con una comprensión repentina antes de endurecerse con determinación. No tiene nada que ver con los Hyuga. Se repitió a sí misma en voz baja antes de sacudir la cabeza. Lo siento, Tousan, pero esto no es un asunto del clan y nuestros aliados me lo han confiado. Yashi se dio cuenta de que no iba a decir nada más sobre el asunto. Y aunque estuvo tentado de intentar sacarle más información, decidió dejarlo así por ahora. Eventualmente se enteraría del asunto si realmente afectaba al clan, de lo contrario, realmente no podría preocuparse por él más que cualquier otro pensamiento fugaz y tendía a tener muchos de ellos dentro de su jaula dorada. Veo. Fue todo lo que ofreció en respuesta, enmudeciéndose de nuevo y volviendo su atención a los jardines fuera de su ventana. Le pareció extraño que dejara el asunto tan fácilmente, pero no pensó demasiado en el asunto, y Nata tenía cosas más importantes en las que concentrarse, como comunicarse con las personas en las que probablemente confiaría en los lobos. Ausencia. Sabía que los Inuzuka estaban aliados con los lobos desde hace algún tiempo, pero no recordaba haber interactuado con el clan afuera compartiendo clase con Kiba. Eso fue, obviamente, un gran error de su parte. ¿Qué clase de jefe de clan no se acerca a otros clanes, especialmente a aquellos a los que estás tan atado? Ella iba a tener que remediarlo cuando se volvió para dejar a su padre en sus jardines, ni siquiera se dio cuenta de que estaba murmurando sobre visitar a Tsume en voz baja. Sin embargo, Yashi sí tuvo que preguntarse qué estaba tramando Naruto que iba a afectar a dos de los clanes más grandes de Konoha. Probablemente nada bueno. Papá. El chillido fue puntuado por la bala que era la pequeña Isobu cargando hacia su padre. Con una risita, la agarró por debajo de los brazos y la hizo girar por el aire, su sombrero de paja cayó sobre la piedra blanca del palacio de Karura. Ahí está mi pequeña Isobu-hime, papá te ha extrañado. Colocó un beso rápido en cada una de sus mejillas iluminadas, seguido de uno en la nariz y el último en la frente. Se han estado divirtiendo tú y mamá. Ella asintió sin perder el ritmo, toda su expresión se iluminó ante la oportunidad de contar todo lo que había estado haciendo. Ajá, he pasado tiempo con mamá y con la tía y Nii-sama incluso me ayudó a construir una ciudad alrededor de mi castillo. Ella se inclinó cerca de su oído para susurrarle un secreto importante. Dice que yo también soy la princesa de esa ciudad. Sí, lo eres, acordó Naruto sin dudarlo. Vamos a echar un vistazo a tu ciudad y puedes contarme todo sobre tu tiempo con la tía también. Dejándola de espaldas en el suelo, recogió su sombrero y lo devolvió a su lugar en la cabeza antes de extender una mano para que pudiera llevarlo a su reino. Con una sonrisa tan grande como el océano al que había llamado hogar durante tantos años, agarró felizmente su mano tanto como pudo y comenzó a arrastrarlo por el palacio. Puede que no haya sido lo mismo que pasar tiempo con él, pero mientras Karura observaba, supo con certeza que había tomado la decisión correcta. Las pilas estaban aumentando, notó Sai mientras regresaba a su oficina, los papeles se derramaban del escritorio y se esparcían por todo el piso. Parecía que Ana no iba a dejar de estar molesta con él en el corto plazo por nombrar a la ciudad en su honor. Trataría de alegar ignorancia si pensara que funcionaría, pero aunque la mayoría de la gente estaría encantada de tener una gran ciudad como Anaime con su nombre, él sabía que Ana se opondría a ella antes de que él lo hiciera. Se había imaginado que ella estaría enojada por un día o dos, tal vez un poco cortante con él durante las reuniones, y luego volverían a cuidar de Nami con normalidad. Sí. Ni siquiera había tenido una fracción de esa suerte hasta ahora. Hizo lo mejor que pudo para sortear los papeles que protegían su escritorio como un foso de burocracia y se alegró cuando logró arrugar solo 3 de ellos en su viaje. Estaba empezando a ser bastante bueno en esto. Probablemente no sea realmente positivo, pero se había dado cuenta de que le faltaban esos desesperadamente desde que hizo ese anuncio. Aparentemente, y esto había sido una noticia importante para él, a pesar de que técnicamente la superaba en la jerarquía, o incluso si quería llamarlos iguales bajo Tsukuyomi, parecía que a los lobos les gustaba más Ana que Sai. O tenían más miedo de ella y, si ese era el caso, realmente no podía culparlos por eso, pero aún podía estar amargado por eso. De todos modos, habían dejado de ser tan útiles y, en general, un poco más difíciles con él desde entonces. Sin duda sea por su influencia o porque tampoco les gustaba el nombre. Estaba apostando por lo primero, aunque supuso que podrían estar atacando solo porque Ana estaba enojada. Eso probablemente tenía más sentido que ella convenciéndolos activamente para que se convirtieran en dolores de cabeza tan grandes como fuera posible.
No lo malinterpreten, aún seguían las órdenes de su oficial al mando, ese seguía siendo él, en caso de que alguien lo haya olvidado, gracias. Retorciendo sus palabras hacia él, entonces lo harían sin dudarlo. Últimamente había tenido que ser extremadamente cuidadoso con sus instrucciones, que solo estaban consumiendo más tiempo que no tenía gracias a los montones de papeles que habían comenzado a cubrir regularmente su escritorio. La peor parte. Estas eran todas las formas que ya había hecho. Agarró uno de la parte superior de la pila mientras se derrumbaba en su asiento, casi teniendo un ataque al corazón cuando la pila comenzó a tambalearse peligrosamente durante unos segundos inestables. Se le escapó un suspiro nervioso de alivio cuando la gravedad reanudó su control sobre la precaria torre de mierda que eran las formas de gobierno. No sabía por qué no los habían eliminado cuando se hicieron cargo. De hecho, estaba razonablemente seguro de que en realidad los habían puesto a propósito una vez que Nami no Kuni fuera suya, aunque los dioses sabían por qué harían algo tan horrible, pero sabía que se habían convertido en una ruina de su existencia casi al nivel de los informes financieros. Cuando Ana comenzó su pequeño rencor, aparentemente dejó de cubrir algunos vacíos en el trabajo que él estaba haciendo, a saber, el papeleo asociado con las solicitudes que le hizo a Nami no Kuni o la transferencia de fondos entre el país, la casa y quien quiera que Sai tuviera que pagar. Bueno, lo que fuera que estaba pagando. Había esperado una semana antes de informarle a él también, por lo que había mucha gente preguntándose por qué su dinero no había aparecido todavía y Wolves preguntándose por qué cosas como la autorización o los cambios de turno no habían sido aprobados. Josune se había enfadado especialmente cuando la solicitud de licencia que había presentado hacía un mes no había sido aprobada a tiempo para celebrar su aniversario. Su esposa había estado aún menos complácida y, a pesar de no ser un lobo benigno, Sai había recibido una carta bastante enfadada de la mujer. Ese no era alguien con quien quisiera enfadarse con él otra vez, gracias. Por supuesto, el papeleo en sí no era lo suficientemente malo. Había sido capaz de agregar eso a su agenda sin demasiados problemas, pero el resto del problema apareció 2 días después de haberlo alcanzado, cuando todo estaba rechazado en su escritorio. Aparentemente, incluso un solo error ahora era suficiente para que ella rechazara las solicitudes y, si bien cada uno vino con avisos de formularios archivados erróneamente y cartas de rechazo, ninguno de ellos le dijo realmente en qué se había equivocado. Le tomó una semana entera darse cuenta de que había estado haciendo el formulario incorrecto, 9475G cuando debería haber estado haciendo 9475Q, para que Nami no Kuni asegurara un envío de equipo de Tetsu no Kuni para ellos y facturarlo al país. Tesorería. Lo único peor que los lobos irritables con armas eran los lobos irritables que esperaban impacientes las armas. Por lo menos, las tonterías burocráticas constantes estaban ayudando a Sai a mejorar en todo el maldito papeleo y le habían dado un mayor aprecio por cualquiera que hubiera tenido que lidiar previamente con cualquier cosa que él hubiera enviado. Probablemente les debía a Naruto y Mai algunas disculpas bastante grandes. Como hizo con Ana, evidentemente. No estaba seguro de cómo te disculpas por nombrar una ciudad en honor a alguien, pero necesitaba averiguarlo. Rápido. ¿No es genial, papi? Solo registró vagamente la voz de su hija mientras los ojos morados miraban la vasta extensión de arena que anteriormente no había sido más que dunas. Había estado esperando una ciudad de castillos de arena, obviamente, y mientras estaba preparado para que fuera cualquier cosa, desde un pequeño número de edificios alrededor del castillo de arena, ella había estado construyendo hasta cientos, o tal vez incluso miles, de pequeñas casas de arena. No había esperado que fueran de tamaño natural. Es maravilloso, Isobuime. Colocó una palma abierta contra una de las paredes cercanas y empujó su peso contra ella. Ni siquiera se movió. Naruto no podía decir si eso tenía algo que ver con el hecho de que no estaban en el mundo real o si la arena en sí se había compactado tanto que prácticamente había vuelto a ser piedra. Al rasparlo con una uña, no pudo sacar ni un solo grano y sus preguntas quedaron sin respuesta. No tuvo la oportunidad de probar más las cosas cuando ella volvió a tirar de su brazo y comenzó a arrastrarlo por las sospechosamente sólidas calles de su ciudad. ¿Cuánto tiempo les llevó esto a ustedes dos, Isobuime? Evidentemente, habían estado haciendo algo más que construir estructuras porque mientras deambulaban, o tal vez ella tenía un destino en mente, él no lo sabía, por las calles podía ver coloridas tiras de tela que funcionaban como puertas y cortinas y algunas de las casas tenían flores en jarrones en los alféizares de las ventanas o como jardineras que colgaban de las ventanas.
Una de las casas incluso tenía una gran maceta decorativa fuera de la puerta de la que se derramaban flores carmesí que no pudo ubicar. Parecía casi como una hiedra, pero en lugar de hojas, los tallos solo tenían flores. Él mismo no era jardinero, pero estaba bastante seguro de que un cruce entre hiedra y rosas en realidad no existía en el mundo real. Su mano libre se llevó un dedo a los labios y sus mejillas se hincharon ligeramente al pensar en ello. Visita todas las noches. No sé cuántas veces. Entonces tendría que preguntarle a Karura por esa respuesta, aunque sospechaba que la mujer podría tener una respuesta similar para él. Ya veo, usando su mano libre, tomó su sombrero y lo apoyó en una cadena para poder alborotar su cabello verde. Ustedes dos ciertamente han estado muy ocupados, me alegro de que se estén divirtiendo. De hecho, se encontró más contento de que los dos hermanos hubieran podido pasar tiempo juntos, aunque fuera dentro del sello. Se preguntó cómo podrían cambiar las cosas si hubiera una manera de que pasaran tiempo juntos en el mundo real. Isobu le dio una brillante sonrisa en respuesta. Sí, me gusta cuando me visita. Su sonrisa cayó por un segundo. Solo desearía que la tía también pudiera ver mi ciudad. Había dos personas a las que Naruto sabía que podrían estar refiriéndose y no estaba del todo cómodo deambulando por esta parte del sello. Sin embargo, uno de ellos ya había estado aquí como invitado de Karura, por lo que preferiría que Isobu hablara sobre ella. ¿A cuál de tus tías querías enseñárselo? Su rostro se iluminó al darse cuenta de sus palabras y él tuvo un presentimiento repentino de que podría haber cometido un error. Ambos. Ella sonrió felizmente. Realmente podría decir que no a esa sonrisa, ¿verdad? Maldita sea, parece que iba a tener que proporcionarle a Mito acceso al desierto de Karura para que pudiera visitar la ciudad de Isobu. Lo mejor sería advertir a Karura de antemano para que pudiera decidir si quería que su hermana también tuviera acceso a su palacio. Probablemente no. Hablaré con tu madre y veremos qué podemos arreglar, ¿de acuerdo? Eso pareció lo suficientemente bueno para ella y asintió ante su sugerencia. Bueno. Satisfecha con la respuesta que había recibido, reanudó su recorrido por la ciudad de arena que ella y Gaara habían creado, con su padre detrás de ella. Sellar el Sanbi en sí mismo podría haber sido la mejor decisión que Naruto había tomado. Incluso si eso significaba que iba a tener que darle a Mito más acceso a partes de su sello. La jerarquía del clan dentro de los Inuzuka era rara, en lo que a Naruto se refería. La mayoría de los clanes tendrían una línea de sucesión clara con reemplazos de segundo, tercero y, a veces, incluso cuartos ya entrenados en caso de que algo sucediera, eran shinobi, por lo que se esperaba completamente la muerte, y en el caso de que ninguno de ellos pudiera hacerse cargo del clan. Los ancianos intervendrían para mantener las alas bajo control hasta que encontraran un miembro del clan que fuera capaz de liderarlas. Dentro de Inuzuka estaba Tsume. Eso fue todo. Para ser justos, tenían una heredera, pero él se la había robado para gobernar su país en su ausencia, por lo que gran parte de la culpa recaía sobre sus hombros. Tsume probablemente debería haber comenzado a preparar a Kiba para el puesto. La última vez que Naruto escuchó que Ana todavía estaba bastante contenta con su puesto en Nami no Kuni, por lo que existía la posibilidad de que no quisiera volver con Konoha para dirigir el clan. Pero él podía entender la vacilación. El descarado Kiba no solo no era exactamente adecuado para ese tipo de responsabilidad, sino que plantearía preguntas sobre por qué necesitaba ser entrenado si Ana simplemente estaba fuera por asuntos del clan. Los Inuzuka lo entenderían, pero eran los otros clanes los que se daban cuenta de que podían crear problemas. Normalmente, esto significaría que Naruto acudiría a uno de los hermanos de Tsume para discutir los asuntos del clan, ya que estarían más cerca de la jefatura, pero había aprendido que había dos problemas con eso. Primero, Tsume era hijo único. No solo eso, sino que sus padres y sus padres también habían sido hijos únicos por algún giro cósmico enormemente inconveniente, por lo que realmente no había parientes consanguíneos cercanos a los que pudiera recurrir. El segundo problema era que los Inuzuka elegirían una nueva línea como cabeza de clan luchando entre ellos, literalmente, para establecer el dominio. Los más fuertes, o, en algunos casos, solo los más intimidantes, asumirían el control del clan una vez que demostraran ser lo suficientemente fuertes como para liderarlo. Bien, lo que encontraran mejor para sus necesidades. A Naruto realmente no le importaba si tiraban los dados para decidir, lo que sí le importaba era el hecho de que no iban a luchar todos por ese dominio cuando el jefe de su clan estaba de vacaciones y no había una sola persona Naruto. Podría hablar dentro del clan para asegurarse de que estuvieran informados sobre la próxima partida de los lobos.
Sin otras opciones, había reunido a los miembros más fuertes y carismáticos del clan porque, al menos, sería más probable que sus compañeros de clan los escucharan. 2 hombres, 2 mujeres y un joven que aún no había salido de la adolescencia. El primer pensamiento de Naruto al ver al joven fue que no era más que un niño, pero tenía que controlarse a sí mismo. Este joven era mayor que él. Solo podía imaginar lo que debe haber estado pasando por sus cabezas cuando entró en la habitación. Alguien que apenas tenía la edad suficiente para ser considerado un Chunin los había llamado porque necesitaba hablar con ellos. Probablemente pensaron que esto era una especie de broma. Por supuesto, eso significaba que tenía que tomar el control inmediato de la habitación si quería tener alguna esperanza de que lo tomaran en serio. Bueno, eso o tomar prestado algo del chakra de Karura y probarse a sí mismo físicamente, pero probablemente era mejor evitar eso. Sin embargo, lo tendría en cuenta. Están todos aquí. Bien. Cerró la puerta detrás de él y se movió para pararse detrás del escritorio de Tsume. La carta que había enviado a través de Wolf Courier solo una hora antes les indicaba que se reunieran en la oficina de Tsume para esto y los 4 adultos no parecían muy cómodos de estar aquí mientras Tsume estaba fuera del pueblo. Estaba seguro de que la única razón por la que habían obedecido era porque Wolf entregó las cartas y los 2 sellos oficiales que habían sido presionados en la parte inferior de la carta. El joven no parecía molesto por estar aquí, pero Naruto pensó que probablemente era más ignorancia que otra cosa. Uno normalmente no se dejaba entrar en la oficina de un jefe de clan, especialmente cuando no estaban allí, incluso si lo hubieran invitado. Que 5 de ellos estuvieran presentes mientras el jefe del clan estaba fuera era más que inapropiado y mientras que los Inuzuka tendían a ser bastante laxos con las reglas, incluso el Inuzuka más relajado sabría mejor que simplemente entrar a la oficina del jefe. Era una buena manera de que el clan te pateara el trasero por completo. Ambos hombres y una de las mujeres permanecieron de pie cerca de la puerta, la otra mujer estaba apoyada en la esquina más alejada para vigilar toda la habitación, probablemente en caso de que un Tsume enojado irrumpiera en la habitación, y el joven había decidido apoyarse contra él. El escritorio de Tsume. Giró su cuello tanto como pudo para mantener a Naruto a la vista, con preguntas claras en sus ojos. La mirada que Naruto le devolvió le dijo que estaba lejos de estar impresionado. Levántate, chico. Naruto ordenó con firmeza. Esto es una reunión, no una fiesta de cumpleaños. Tan pronto como le hubo dado instrucciones al joven, dirigió su atención a los adultos, sin esperar a ver si sus órdenes eran seguidas. Al frente y al centro, hay negocios que atender. 3 de los adultos compartieron breves sonrisas antes de obedecer. No estaba seguro de si estaban divertidos o aprobándolos, pero tampoco tenía tiempo para preocuparse. Sin embargo, uno de los hombres permaneció en su posición cerca de la puerta y, aunque Naruto notó que también era consciente de que el niño ya no le importaba, incluso si eran mayores que él, todavía eran niños. Apoyándose contra el escritorio para apoyarse contra él con su costado. Estaba más cerca, pero no era lo que Naruto le había dicho que hiciera. Encontrando los ojos del hombre parado en la parte de atrás, mantuvo sus miradas fijas mientras una de sus cadenas salía de debajo del escritorio para golpear la madera al lado del chico con un sólido crujido. El chico dio un salto hacia atrás con un grito, mirando con cautela la cadena negra que se había dado a conocer. Te di una orden, muchacho. No tengo tiempo para esperar a que aprendas a seguir instrucciones simples. Naruto se volvió hacia el joven que seguía mirando la cadena. Eso va para ti también. Ambos parpadearon en silencio y Naruto se preguntó brevemente si estaban un poco más relacionados que los demás. Obviamente eso no iba a durar mientras procesaban lo que había dicho. ¿Qué hiciste? ¿Quién crees? Los dos inmediatamente hablaron el uno al otro, ganándose una mirada irritada de Naruto. Sabiendo que eso no sería suficiente por sí solo, dirigió brevemente su atención hacia adentro. Karura, amor, voy a necesitar un poco de tu chakra Q. Su confusión inicial fue reemplazada inmediatamente por el pánico. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? No te preocupes, solo necesito enseñarles a algunos perros su lugar. Oh, por supuesto. Si eso era todo lo que necesitaba, ella estaba más que feliz de proporcionárselo, no es que pudiera negárselo de otra manera, pero aún dudaría en darle una cantidad sustancial de su chakra después de la última vez que terminó lastimándolo. Tan drásticamente. Fue bueno saber que esta no era una situación en la que necesitaría mucho o para usarlo durante un período prolongado de tiempo. Toma todo lo que necesites para recordarle a quien está tratando de desafiar. Sin embargo, ten cuidado con eso. Por favor. Gracias, Karura, solo será un momento.
Cuando terminó sus pensamientos, recurrió a los vastos pozos que eran su chakra. En realidad, no necesitaba permiso para poder acceder a ellos. Después de todo, era el sello que hizo. Tenía acceso total a su chakra cuando quisiera, pero prefería al menos hacerle saber que accedería a ellos. No dolía que si ella supiera que él usaría su chakra, podría ayudarlo activamente, lo que lo hizo mucho más fácil de controlar. Fue momentáneamente tomado por sorpresa cuando sintió que otro chakra entraba en lo que estaba extrayendo de Karura, pero solo tomó un segundo darse cuenta de que Isobu también quería ayudar. ¿Cómo podría decir que no? Por supuesto, cuando Isobu notó que su padre aceptaba su chakra y no lo rechazaba, solo se animó y se volvió, bueno, más que un poco demasiado entusiasta. 3 colas completas de chakra envolvieron su forma, causando que los 5 Inuzuka en la habitación saltaran hacia atrás asustados. El hombre en la parte de atrás en realidad terminó estrellándose contra la pared contra la que había estado apoyado recientemente con un fuerte golpe, pero estaba demasiado absorto en la vista que tenía delante para registrar ese hecho. El niño fue probablemente el más conmocionado, cayó sobre su trasero y miró con horror la cantidad absolutamente titánica de chakra que podía sentir saliendo del joven que había entrado en la oficina del jefe del clan como si fuera suyo. Solo tomar una fracción de la de Karura habría sido suficiente para los propósitos de Naruto, y Isobu había arrojado más de 3 veces la cantidad que Karura podría reunir en su dirección. Fue solo por su propio alto control de chakra, la ayuda de Karura y el hecho de que Isobu lo había entregado todo a su voluntad sin pensarlo un segundo, lo que le permitió evitar que se formaran las colas reales y en su lugar mantener el chakra a su alrededor en una capa de energía verde azulado llameante. Honestamente, probablemente parecía más intimidante de todos modos, aunque los adultos aquí probablemente podrían decir que no era un chakra humano el que lo rodeaba. Todos tenían la edad suficiente para recordar el alboroto de Mito y era difícil no reconocer el chakra de un Biju incluso si no era el mismo Biju que habías encontrado antes. Ahora, la voz de Naruto rompió el silencio, goteando con partes iguales de irritación impaciente y veneno hirviendo. Estamos listos para actuar como adultos y llegar a la razón por la que los llamé aquí o todavía necesitan unos minutos para recordar quién está a cargo. Capítulo 124, A de dioses y tinajas liberar. 2020, 09-21. Ahora, la voz de Naruto rompió el silencio, goteando con partes iguales de irritación impaciente y veneno hirviendo. Estamos listos para actuar como adultos y llegar a la razón por la que los llamé aquí o todavía necesitan unos minutos para recordar quién está a cargo. La primera respuesta que llegó a los oídos de Naruto fue el abrumador silencio que se había apoderado de la habitación, 5 pares de ojos mirándolo con abyecto horror. Volvió su atención al joven que actualmente estaba sentado sobre su trasero frente al escritorio. Levántate, muchacho, tenemos trabajo que hacer. Brillantes ojos púrpuras se fijaron en el Inuzuka mayor en la habitación. De nuevo, frente. Y centro. Las llamas verde azulado que lo rodeaban parecieron romperse con sus órdenes, una danza de lenguas que se convirtieron en víboras listas para atacar. Esta vez no hubo objeciones, los 4 se movieron para pararse frente a sus escritorios como Jounin llamó al Hokage y el joven se apresuró a pararse junto a ellos. ¿Listo? No esperó una respuesta. Bien. El manto de energía verde azulado fue empujado hacia atrás en su sello con su gratitud a los 2 que tan fácilmente se lo habían proporcionado. Seguro que te estarás preguntando por qué te he llamado a la oficina de Tsume, el uso casual de su nombre no pasó desapercibido, pero ninguno de ellos se atrevió a cuestionarlo en ese momento. En voz alta, al menos. Y eso sería simplemente porque la propia Tsume todavía está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Si hubiera estado presente, simplemente habría hablado con ella personalmente. Sin embargo, tal como están las cosas, el liderazgo de Inuzuka no está presente actualmente en Konoha, lo cual es bastante inconveniente. Para Tsukuyomi y sus lobos. Los adultos compartieron una mirada, cada uno tratando de averiguar si sus compañeros sabían a dónde planeaba llegar con esto. Podrían, al final, al menos consolarse sabiendo que no eran los únicos que no los seguían. Sin cabeza y sin heredero, debemos acudir a los 5, los ojos morados los contaron y su tono cayó en decepción mientras se posaban sobre el joven. Naruto no estaba impresionado con el niño, pero aparentemente era uno de los mejores entrenadores de Ninken en el clan en este momento. También se suponía que debía ser carismático, pero Naruto no lo estaba viendo. De usted para asegurarse de que la voluntad de Tsukuyomi pueda ser comunicada a los Inuzuka. Tsukuyomi no está a cargo de Inuzuka, intervino el chico, ganándose instantáneamente una mirada de disgusto de brillantes ojos púrpura.
Esto solo pareció animarlo más por alguna razón que Naruto ni siquiera podía empezar a entender. Decían que el clan era descarado, supuso, pero pasar de intimidado a desafiante tan rápidamente le parecía ridículo. Solo escucharemos a Tsume. Tsume podría estar asociado con Tsukuyomi, pero no presumas de ser su igual. Si tiene instrucciones para Inuzuka, entonces se espera que Inuzuka encabece sus palabras, especialmente cuando Tsume no está presente para darlas. Y hablando de no estar presente, Naruto volvió al tema que los había llamado allí para discutir. Continuó intercambiando su mirada entre los ojos de todos los presentes en la oficina de Tsume, asegurándose de sostener a todos y cada uno de ellos durante unos segundos a la vez. Los lobos partirán de Konoha y, de hecho, de Inokuni a finales de mes. Como ya no estaremos aquí para supervisar directamente lo que está ocurriendo en la aldea, recaerá en el clan Inuzuka y nuestros otros aliados dentro de sus muros. Tanto para mantenernos informados como para actuar en el mejor interés de todos. Por todos te refieres a los lobos. Una de las mujeres acusadas. Ella vaciló un poco cuando se convirtió en el único foco de su mirada de desaprobación. ¿Estás sugiriendo que no es lo mejor para los Inuzuka que los lobos prosperen? Mordió de inmediato. Los lobos que han elevado a esta familia de un clan mediocre en Konoha apenas han pensado en tener un miembro al frente de todo un país después de aquellos más prestigiosos. Los lobos que son su pasado, presente y única esperanza para cualquier tipo de futuro. Yo podría haber esperado encontrarme con miembros inteligentes del clan Inuzuka, pero parece que Tsume puede ser el único. Pero no, estarías equivocado con tu suposición. Continuó, su voz volviendo a un tono más neutral. Lo creas o no, cualquier cosa que ayude a los lobos, pero te perjudique a ti o a nuestros otros aliados en Konoha, con el tiempo, será negativo para todos nosotros. No podemos permitir eso. Pero, ¿qué esperas que hagamos? No estamos a cargo de Inuzuka, no nos unimos a las reuniones del consejo para cambiar las cosas. Uno de los otros preguntó. No, estuvo de acuerdo. No lo son y no lo hacen, pero todos y cada uno de ustedes tienen influencia sobre sus compañeros de clan. Espero que todos den buenos ejemplos y mantengan buenas relaciones no solo con nuestros aliados sino con Konoha en general. El Inuzuka debe estar tan arraigado en todas las facetas de Konoha que incluso la idea de que te vayas hará que los consejos luchen por retenerte y hagan todo lo posible para hacer de Konoha un lugar en el que te quedes. La otra mujer parpadeó 2 veces cuando se dio cuenta, su rostro se torció en una extraña combinación de comprensión, horror y admiración. Estás armando al clan Inuzuka para que lo empuñe contra Konoha. Su comentario le valió una mirada de lástima. No seas ridículo, los Inuzuka estaban armados cuando Ana alcanzó a Nami. Hiruzen buscó las palabras en vano. Ni siquiera sé qué decir, Asuma. El ex Hokage se movió hacia uno de los asientos frente al escritorio y se derrumbó en él con cansancio, su bastón se apoyó contra el brazo derecho. ¿Tienes alguna idea de lo que Konoha perderá con esto? ¿Alguna idea? Son un aliado de Inokuni. Es posible que no estén ubicados dentro de Konohagakure en el futuro, pero Hiro aún puede llamarlos para que lo defiendan. La seguridad que obtenemos al no tener otro grupo operando en nuestras paredes bien vale el precio de no tenerlos inmediatamente presentes. Y considerando sus propias fuerzas y el hecho de que todo Kaze no Kuni ahora era suyo, Asuma no pensó que necesitarían confiar en la Casa de los Lobos en el corto plazo. Ignorando el hecho de que fue el decreto de Hiro que a los lobos se les permitiría permanecer dentro de los muros de Konoha y moverse a través de ellos como quisieran, no creo que estés viendo el panorama general aquí. Los lobos no son solo lobos, todavía tienen muchos aliados dentro de los muros. ¿Y? Sus aliados no pueden moverse a través de Konoha tan fácilmente y no tenemos que arriesgarnos a que ganen miembros fuera de Konoha que pueden ser agentes durmientes para una de las otras aldeas. Si los lobos atraen a esos aliados, Konoha quedará lisiado, señaló Hiruzen. E incluso si no lo hacen, la cantidad de influencia que tienen sobre Konoha no es nada de lo que burlarse, sería bastante fácil para ellos causar daños en todo el mundo. ¿Realmente crees que es una buena idea antagonizarlos? Los lobos podrían, en cualquier momento, inspirar una guerra civil. Asuma respondió en un ataque de comprensión que Hiruzen no se había dado cuenta de que poseía. Pero las posibilidades de que lo hagan disminuyen drásticamente si no están aquí y sin su apoyo directo, también lo hacen las posibilidades de que sus aliados salgan victoriosos en esa guerra civil, disuadiéndola aún más. Asuma giró en su silla para mirar por la ventana sobre el pueblo de Konoha.
Y es menos probable que sus aliados dentro de Konoha sean conocidos por los enemigos que crean los lobos, lo que significa que se concentrarán en tratar de encontrar a los lobos en lugar de arremeter contra Konoha en un esfuerzo por lastimarlos. Tu esperanza. Hiruzen acusó. Asuma giró su silla hacia atrás lo suficiente para poder mirar a los ojos de su padre por encima del hombro. Todo lo que podemos hacer es esperar, no tenemos ningún control real sobre sus acciones y sabemos que son propensos a apoderarse de los países en los que se quedan. Incluso si se preocupan por Konoha, ya que afirman que eso podría llevarlos a decidir estaría mejor en sus manos. No infligiré ese conflicto o la posibilidad de que Wolf gobierne sobre aquellos que confían en mí para protegerlos. Entiendo de dónde vienes, Asuma, pero no puedes ver que los aspectos negativos en los que te estás enfocando son superados por los beneficios y no al revés. ¿Crees que no he pasado cada momento despierto desde que nos enteramos de los eventos en Mizunokuni comparando a los dos entre sí? Podrías considerar los beneficios sobre los perjuicios, pero digo que es porque por alguna razón pareces confiar en los lobos. Yo no. Hiruzen dio un suspiro profundo y derrotado. Eso no significa que ustedes dos no puedan trabajar en armonía, Asuma, todo lo que tienes que hacer es confiar en el hecho de que ellos consideran a Konoha su hogar tanto como tú. Son lobos, resopló Asuma con poca diversión. Los lobos no comparten excepto entre ellos, no me arriesgaré a que se vuelvan posesivos durante nuestro tiempo de necesidad y se apoderen de Konoha. Por mucho que Hiruzen sabía que eso no sucedería, probablemente, podía admitir que podía ver cómo Asuma había llegado a sus conclusiones. La reputación de los lobos realmente no les hizo ningún favor en esto y era algo de lo que Hiruzen realmente dudaba que alguna vez lograran escapar. Es posible que hayan podido recuperarse de apoderarse de Nami, pero no había forma de limpiar la mancha de quemar a un Kirigakure aliado hasta los cimientos. Asuma, y muchos otros líderes, sospechaba, nunca podrían confiar en Naruto y sus lobos como lo hizo Hiruzen. En ese caso, supuso que debería estar agradecido de que el asunto pareciera haberse resuelto tan cortésmente como lo había sido. Asuma no se equivocó cuando dijo que los lobos serían capaces de incitar a la guerra civil por capricho, lo que, sin duda, era un pensamiento aterrador si no confiabas en que no lo harían. Hiruzen tuvo la ventaja de saber que lo último que quería hacer Naruto era debilitar el gran árbol que consideraba su hogar. Asuma también tenía razón acerca de que eran posesivos, pero eso no significaba que iban a intentar tomar Konoha para ellos. No necesitaban jugar tira y afloja entre ellos y el liderazgo de Konoha cuando consideraban que ese liderazgo era parte de su Konoha. Era una pena que Asuma no pudiera ver eso. Dioses, ¿qué eran los dioses al final? ¿En serio? Orochimaru se encontró mirando una docena de ideas a medio formar esparcidas sobre su escritorio, ninguna de las cuales se acercaba siquiera a ser el asesino de dioses que necesitaba tan desesperadamente para asegurar el bienestar de Naruto. Seres espirituales, claro, y definitivamente poderosos, pero ¿era eso todo? Podría haber más o podría estar pensando en ellos como simples seres espirituales, el tipo de seres que podrían considerarse masas de Yin Chakra de la misma manera que los Biju eran masas sensibles de chakra. Si lo fueran, Orochimaru tendría opciones para lidiar con ellos. Después de todo, entendía a Chakra, y era algo con lo que sabía que podía interactuar directamente. Si no, bueno, él nunca había sido un hombre devoto de ninguna fe, por lo que sus conocimientos sobre Kami eran cada vez más escasos. De hecho, el único ser del que tenía un conocimiento real, que incluso consideraría una especie de deidad, tenía que ser el Shinigami convocado durante el Shikifuin. Hasta donde él sabía, ni siquiera el invocador podía interactuar con el Shinigami durante la técnica, aunque el Shinigami era libre de actuar con el mundo que rodeaba al invocador. No creía que hubiera habido tanta investigación sobre el funcionamiento real de la técnica, considerando que le costaba al usuario su alma, y Orochimaru siempre se había preguntado cómo diablos se había desarrollado en primer lugar. Tenía la sensación de que probablemente era más un accidente que algo que alguien se había propuesto hacer a propósito, pero supuso que probablemente nunca lo sabría. Pero por costar el alma de uno, la recompensa fue en realidad bastante notable. El sellado del alma de otra persona, o de algo más. Las almas ni siquiera tenían que serlo hasta donde Orochimaru podía decir, a menos que el alma de Minato hubiera sido tan valiosa como la del Kyuubi. No lo malinterpretes, no dudaría ni por un segundo si alguien le dijera que ese era el caso, solo tenía la sensación de que el intercambio no estaba del todo equilibrado. Si ese fuera realmente el caso, podrías tener a aquellos que apenas poseen suficiente chakra para realizar la técnica eliminando amenazas masivas como Kage del campo de batalla.
Era una gran carta para tener en la mano y una que no se dejaba caer a la ligera. Pero el Shikifui ni el Shinigami que engendró, creó, convocado, no era lo único que sabía Orochimaru, que se ocupaba de las almas. Los mitos y las leyendas de los objetos malditos y los artefactos antiguos corrían desenfrenados y el alma era un tema común, generalmente frascos de algún tipo. Probablemente había pasado por alto no menos de una docena de esos objetos en su búsqueda de regalos adecuados para enviar a Naruto, y si eran tan reales como su Kusanagi, y tan efectivos como decían las leyendas, entonces cada uno poseía las mismas habilidades que un dios. Eso los hacía parecer mucho menos intimidantes, tenía que admitirlo, pero ese no era el punto. El punto era que si también pudieran contener almas, ¿sería capaz de colocar el alma de uno de estos dioses? ¿Qué pasaría si usaras a Shikifui y dirigieras al Shinigami hacia la reliquia? ¿Estarían igualados? ¿Sacaría el Shinigami un alma de uno de los frascos antiguos? ¿El alma del frasco? O lo que Orochimaru realmente quería responder, ¿atraería el artefacto al Shinigami? Incluso si el Shinigami fuera solo una deidad menor, un tipo normal de Kami, le daría un punto de partida para sus planes de matar a O en caso de que Naruto alguna vez lo necesitara. Tendría que encontrar alguna manera de realizar las pruebas, aunque sabía a ciencia cierta que establecer un entorno adecuado para ello sería casi imposible. Tendría que obtener el Kinjutsu, encontrar personas que lo usaran, entrenarlos para que lo usaran y luego hacer que lo usaran de manera que pudiera garantizar que no tratarían de convertirlo en el objetivo. También necesitaba asegurarse de que el Shinigami no terminaría guardándole rencor si los primeros intentos fallaban. Y luego tenía que averiguar qué carajo se suponía que debía hacer con un dios atrapado si finalmente funcionaba. Con el Inuzuka informado del próximo éxodo de los lobos, Naruto había regresado a su oficina para revisar qué más necesitaba ver en las próximas semanas. Había hablado con Hinata, ¿qué pasaría más tarde? Había hablado con Inuzuka, Hanabi estaba organizando a su equipo para empacar sus registros, y es posible que a la mujer serpiente le hayan dicho o no sobre su futura partida. En realidad no lo hizo. Ni siquiera sabía si ella todavía estaba aquí, para ser honesto, y él no podía decidirse a preocuparse. Ella lo descubriría eventualmente. Asuma lo sabía, naturalmente, aunque no se sorprendería si terminara reuniéndose con Godaime al menos una vez más antes de que se fueran. Más allá de la necesidad de hacer una llamada final para Kakashi Yanko, realmente no creía que hubiera nada más que realmente necesitara su atención directa. Probablemente podría darles a Ino e Inoichi la cortesía de informarles antes de que los lobos se fueran, pero eso no era exactamente necesario. Es posible que necesite averiguar qué estaba haciendo Shizune en estos días, más allá de su tiempo dedicado a enseñar a Nabi Ryojutsu, si todavía estaba haciendo eso, y averiguar si ella también vendría. Como médico principal de la Casa de los Lobos, debería venir con ellos, pero también sabía que el antiguo maestro de la mujer era lo más cercano a la familia que le quedaba y todavía estaba aquí en Konoha. Si terminó llevándosela, probablemente solo fue educado informarle a Senju Tsunade, o al menos reunirse con ella para que supiera con quién se iba su hija sustituta del pueblo. El daimyo de Nami no Kuni se encontró acariciando su barbilla mientras pensaba. Si se reunía con Tsunade, se preguntaba si sería posible reclutarla también como médico. Claro, estaba retirada de ser un shinobi, pero probablemente valía la pena intentarlo dependiendo de cuánto salario exigiría por estar de guardia para las necesidades médicas de los lobos. Sería una buena manera de asegurarse de que Shizune pudiera terminar cualquier entrenamiento, si Tsunade tenía algo más que enseñarle, y servir como respaldo en caso de que Shizune no estuviera disponible o necesitara ayuda. Hanabi probablemente también se beneficiaría de tener dos personas de las que pudiera aprender. Naturalmente, los pensamientos sobre Shizune atrajeron la atención de Naruto hacia las personas con las que probablemente estaba en ese momento, Clicky y Rusty. Por lo que él sabía, los dos todavía estaban bajo la custodia de Wolf, aunque admitió que había pasado mucho tiempo desde la última vez que comprobó ese hecho en lo más mínimo. Más o menos había estado asumiendo que todavía los tenían cuando, por lo que sabía, Anko podría haberlos usado para entretenimiento hace semanas. Sin embargo, habría oído hablar de eso. Probablemente. ¿Qué diablos debería estar haciendo con ellos dos? Ya habían cumplido su propósito al crearle a Inoichi sus nuevas extremidades y realmente no había tenido ningún proyecto para ellos desde entonces. O necesitaba encontrar algo que hacer para ellos o dejarlos ir, aunque eso planteaba preguntas sobre a dónde diablos terminarían yendo.
Técnicamente, podrían regresar a Sunagakure, aunque actualmente estaba bajo el control de Inokuni, y más específicamente de Konohagakure. No solo tendrían que pasar de contrabando, sino que si alguien lograra notar su aparición repentina, probablemente no disfrutaría de la atención que les traería. Dicho esto, nadie dijo que en realidad tenían que ir a Sunagakure, cualquier pueblo en Kaze no Kuni sería más hogareño que estar restringido a una habitación dentro de Konohagakure. También les permitiría ingresar más tarde a Sunagakure más fácilmente si tenían una historia respaldable sobre haberse quedado en un pueblo más pequeño hasta que pensaron que las cosas se habían calmado lo suficiente como para que pudieran regresar a casa de manera segura. Probablemente podrían hacer eso sin quedarse, en realidad, aunque tendría mucho más peso si se hicieran amigos de un comerciante que pudiera responder por ellos. Estaba perdiendo el tiempo. Lo que hicieron y cómo lo hicieron, si eran liberados de la custodia de Wolf, no era asunto suyo. No sabían lo suficiente como para causarle ningún tipo de problema, aunque Inoichi podría perder el favor del liderazgo actual de Konoha si la gente supiera que actualmente estaba haciendo uso de un cuerpo creado para él por orden de los lobos, así que no importaba incluso si los atrapaban o intentaban arremeter contra los lobos por el tiempo que habían estado retenidos. Una vez más, probablemente podrían arremeter contra Inoichi, pero más allá de decirle a la gente que estaba en posesión de Hyuga Hanabi, no había mucho más que pudieran hacer. Se preguntó si había alguna manera de hacer algún tipo de traje fuertemente blindado que pudiera ser decentemente móvil usando los mismos principios que los títeres. La flexibilidad de Shinobi pero la protección de Samurai. Eso era algo que podría beneficiar legítimamente a todos sus lobos en los campos y hacer que se preocupara mucho menos por su seguridad. Tachó un recordatorio para obtener una armadura de Tetsu no Kuni para que los dos trabajaran cuando se mudaran y decidieran, en ese momento, que irían con ellos al menos para este último proyecto. Probablemente les diría en qué estarían trabajando antes de irse para que los dos pudieran comenzar con algunas ideas preliminares mientras tanto, aunque también se dio cuenta de que sería mucho más difícil liberarlos de la custodia de Wolf si conocían alguna debilidad. La armadura que sus hijos iban a usar. Un ceño tiró de sus labios cuando se dio cuenta de eso. El hermano de Gaara era titiritero, ¿no? Y tenía un médico en Shizune y posiblemente Tsunade cuando finalmente pudo hablar con la mujer. Tal vez vería qué les gustaría hacer a Clicky y Rusty antes de darles esa tarea. Si ya estaban ansiosos por irse, les daría el trabajo a aquellos que tenían menos probabilidades de pasar de sus filas. No tenía sentido correr riesgos innecesarios cuando se trataba de la seguridad de los Wolves. Karura, la próxima vez que veas a Gaara, hazle saber que podría tener una tarea para su hermano en algún momento. Por supuesto, Amada. El Ichibi ronroneó en respuesta. ¿Es un secreto o hay algunos detalles sobre este trabajo que puedo compartir? Sabía que era principalmente porque la propia Karura tenía curiosidad sobre el proyecto, tal vez debería comenzar a involucrarla en más de ellos. Le daría algo con lo que entretenerse, le daría una segunda opinión en cualquier momento y serviría como otra forma. Para que pasen tiempo juntos. No sabía por qué no había estado haciendo esto ya. Hice que 2 Sunagakure Shinobi desarrollaran prótesis para reemplazar las que le quité a Inoichi y funcionaron tan bien como su propia carne. Me pregunto si puedo brindarles a mis hijos más protección de una manera similar sin sacrificar su movilidad. Ya veo. Su primer pensamiento fue lobos con trajes metálicos de Tanuki escabulléndose en la noche, pero se lo guardó para sí misma. Se lo pasaré, creo que ya están cerca de Nami no Kuni también. Excelente. Gracias Karura. Cualquier cosa por ti, amado. Su presencia se desvaneció ligeramente en su mente, lo que significa que su atención se había dirigido a otra parte. Probablemente Gaara se detuvo de visita o corrió para hablar con Mito sobre el proyecto. Era bueno que tuviera a alguien con quien pudiera hablar sobre cualquier cosa que tuviera en mente y que no pudiera hablar de eso con nadie más. Claro que Gaara y su familia podían difundir las cosas, pero Naruto sabía que eso era poco probable. Mito, tal vez, podría decirle a Naruto si el Kyuubi así lo decidiera, pero no estaba seguro de qué podría hacer la heredera de Uzumaki con cualquier información que recibiera de esa manera. Honestamente, a Naruto le costó mucho imaginar que ella realmente lo utilizara de manera clandestina. Todavía podía recordar su pelea, ella difícilmente le parecía del tipo sutil. Nunca lo había sido, en realidad. Pero con una nueva tarea potencial y un plan aproximado para lidiar con los 2 Una Shinobi, Naruto estaba bastante seguro de que todo lo que debía abordarse había sido planeado o solo lo había sido. Perfecto.
Moviendo sus notas al archivo que guardaba específicamente para los pensamientos aleatorios que lo golpeaban, lo deslizó en el cajón de su escritorio y se reclinó en su silla. Se sentía bien saber que todo iba bien y que no tenía nada de qué preocuparse ni asuntos de los que ocuparse por unos momentos. Claro, tenía proyectos en los que trabajar, pero nada que fuera tan urgente que no pudiera tomarse unos minutos para relajarse en su oficina. Casi tan pronto como hubo cerrado los ojos para disfrutar más plenamente del momento, escuchó que la puerta de su oficina se abría de golpe y una voz familiar gritaba una acusación que, sinceramente, no esperaba abordar nunca. «Tsukuyomi, ¿eh? ¿No pensaste que eso podría ser algo que a tus compañeros de equipo o a tu hermana les gustaría saber? Así que tal vez quedaban algunos asuntos por resolver». En una rara ocurrencia, Kankuro había detenido su interminable discusión técnica con Sasori para consultar el mapa con su hermana. «Estaríamos aquí, ¿no? Tomamos el desvío a la izquierda de ese pueblo, pero nos dirigimos hacia el sur antes de que terminara el día». Uno de sus dedos hizo un círculo suelto en el área general en la que sospechaba que estaban. «Eso fue hace 2 días, terminamos yendo hacia el este durante 8 horas para rodear al shinobi de Konoha que patrullaba las fronteras de Inokuni. Estamos aquí», su dedo señaló un lugar más al norte que el suyo y, lo más importante, sobre el país de Nami no Kuni. «Así que tenemos que dirigirnos hacia el sur para llegar a Nami. Estoy razonablemente seguro de que deberíamos ir casi directamente al norte, no al sureste». Su dedo se movió hacia el este para aterrizar en la costa. «Pero siempre podemos seguir yendo hacia la costa de Inokuni y luego seguir eso. Al menos, la forma es más clara allí que aquí en estos malditos bosques». Él tenía razón allí, tenía que admitirlo. Era difícil hacer un seguimiento de algo cuando todo parecía ser los mismos árboles una y otra vez, y los únicos puntos de referencia eran pueblos o aserraderos ocasionales. Había más puntos de referencia en las partes del noroeste de Inokuni por lo que entendió. Cosas como el Valle del Fin, donde 2 enormes estatuas te dirían exactamente dónde estabas. Desafortunadamente, sus viajes no entraron en esas partes en absoluto, por lo que no iban a ser de ninguna ayuda. «Supongo que no tenemos otra opción», estuvo de acuerdo. «Pero cuando lleguemos a la costa y te des cuenta de que tenía razón, no esperes escuchar el final». Kankuro puso los ojos en blanco ante eso. Como sea, yo no era el que estaba a cargo de la navegación. Ambos miraron a Deidara que estaba tratando desesperadamente de desenredar su cabello de las diversas ramas que habían decidido acompañarlo en este viaje. Los bosques no estaban siendo amables con el hombre. Y seguro como el infierno que no lo puse a cargo de eso, tampoco. «Oye». Escuché eso. Ellos lo ignoraron. «No significa que no deberías haber estado prestando atención», respondió ella. «Se supone que eres tan shinobi como el resto de». Las palabras de Temari se desvanecieron cuando Gaara hizo notar su presencia entre los dos. «Kankuro. ¿Sí? Padre puede tener un trabajo para ti. Algo sobre armaduras de marionetas para sus lobos». Kankuro se encontró parpadeando lentamente mientras la totalidad de sus capacidades mentales trabajaban sobre las palabras que habían llegado a sus oídos. No estaba seguro de qué era más extraño, el hecho de que el padre de Gaara lo seleccionara específicamente para una tarea o la idea de hacer una armadura para una marioneta. Ya eran una especie de armadura, ¿no? ¿Y desde cuándo los lobos tienen marionetas? Obviamente se había perdido muchas cosas, aunque eso podría deberse a que, más allá de los lazos con su hermano, no tenía ninguna asociación real con la casa de los lobos. Está bien. Mamá le dijo que pronto estaríamos en Nami. Esa parte Kankuro y Temari podían entender fácilmente. Si mamá había dicho que estarían en Nami, sería mejor que llegaran a Nami rápidamente para no convertirla en una mentirosa. Deberíamos estarlo, aseguró Kankuro al otrora Jinchuriki. Solo estábamos revisando el mapa para asegurarnos de que íbamos en la dirección correcta. Gaara continuó mirándolo fijamente hasta que Temari le lanzó una sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes, llegaremos allí para cuando Naruto nos llame». Kankuro y Temari compartieron una mirada antes de mirar a Deidara, el mismo pensamiento rondando por sus cabezas. «Incluso si tenemos que obligarlo a volar hasta allí, maldita sea su tapadera». La cabeza de Deidara se levantó rápidamente de su trabajo arreglándose el cabello, los ojos se entrecerraron sospechosamente ante los 2 hermanos de arena que lo miraban fijamente. ¿Qué? Fue, una vez más, completamente ignorado. Naruko, la saludó Tsukuyomi desde su escritorio, con una mano señalando las sillas al otro lado. Qué amable de su parte visitarnos. Por favor, siéntase libre de tomar asiento.
A juzgar por la forma en que cruzó los brazos sobre el pecho y ladeó la cadera, no estaba dispuesta a aceptar su oferta. ¿O no? Su mano se retrajo para encontrarse con la otra descansando sobre el escritorio. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? ¿Podrías responder a mi pregunta? Su mirada se redujo a un ligero resplandor. A menos que vayas a evitar decírmelo incluso cuando ya sé que eres Tsukuyomi. ¿Debería incluso intentar preguntar cómo es que te enteraste? La hija de Zabuza. Su respuesta tomó a Naruto por sorpresa. Oh. Sus labios se torcieron en un ligero ceño fruncido, más pensativo que molesto. La hija de Zabuza. En retrospectiva, había sido bastante tonto detenerse y hablar con esos tres durante la batalla final de Kirigakure. Ahora parecía como si ya hubiera regresado para morderlo en el culo. Por supuesto, preferiría no insistir en ese tema. Tengo entendido que le gusta bastante robarte besos. No había esperado que él supiera eso y Naruto se encontró momentáneamente en desventaja. ¿Qué? Sí, ella habló de eso con bastante facilidad con Oshigaki Kisame durante la batalla final por Kirigakure. Debo decir que pareces tener muy buen gusto. Encantadora joven, probablemente el único sentido en el que los espadachines de Kiri pueden confiar para sacarlos del peligro. Ese no es el punto. ¿Alguna vez nos ibas a decir que eras Tsukuyomi? Más o menos como tenía la intención de informarles a ustedes dos que me voy de Konoha, así que no. ¿Qué? Sea el que per. El que ata capítulo 124, a ollas no solicitadas. Capítulo 124, a ollas no solicitadas. Liberación de patrocinador. 2020, 10/02. La respuesta fue no, Naruto. Una ceja roja se elevó en cuestión. ¿Hubo alguna parte de eso que no entendiste? ¿Qué quieres decir con que te vas de Konoha? Acababan de perder a Sasuke, maldita sea, no iba a perder a otro compañero de equipo de la misma manera y definitivamente no a su propio hermano. Konoha había sido el hogar de Uzumaki durante años, no podía simplemente alejarse de él. Quiero decir. Repitió lentamente. Que me iré de Konoha. A juzgar por su expresión, no le hizo gracia. ¿Por qué te vas de Konoha? ¿No es este tu hogar? Lo es y lo fue, estuvo de acuerdo asintiendo. Pero es hora de seguir adelante. Los lobos necesitan más espacio y privacidad para nuestros otros proyectos y el Godaime nunca ha estado muy contento con nuestra presencia dentro de sus paredes. Nos ha pedido, muy cortésmente, que nos larguemos. ¿Qué? Él no puede hacer eso. Ella se opuso. Sus brazos cruzados se movieron hacia abajo para descansar sobre sus caderas en flagrante agitación. Era una pose que su pasado conocía muy bien. Eres un shinobi de Konoha y esta es tu casa, él no puede hacer que te vayas. Incluso si lo intentara, Kaa-san puede hacer que se detenga y si él no la escucha, ella simplemente irá a el Daimyo de fuego. No puede permitir que esto suceda. Oh, confía en mí, si lo supiera que ciertamente no dejaría que Asuma hiciera algo como esto. Era imposible no darse cuenta de lo incómoda que se sintió cuando se refirió al Daimyo de Inokuni tan casualmente. Una cosa era saber que había sido un daimyo todo este tiempo, y otra muy distinta verlo expresar tanta familiaridad con lo que podría decirse que era el gran daimyo más poderoso del mundo. Tal como está, sin embargo, Asuma no nos está echando ni ninguna otra tontería. Los ojos morados brillaron en el azul de Naruto. No tiene suficiente influencia o mano de obra para obligar a la casa de los lobos a hacer algo. Nos vamos porque se adaptará mejor a nuestras necesidades. Y también porque causaría cierta fricción entre Asuma e Hiro, pero eso fue solo una ventaja para que les fuera más fácil comenzar sus nuevos proyectos sin ser molestados. Para ser completamente honesto, Naruto, el hecho de que Hiro aún no sepa de esto funciona a nuestro favor. Preferiría mantenerlo así. Si bien no solo salió y lo dijo, tampoco fue exactamente algo sutil. Naruto no quería que el Daimyo de fuego se enterara de esto y esperaba que ella se mantuviera callada al respecto, especialmente con su madre quien, como ella había dicho, terminaría llevando un asunto como este hasta el Daimyo de fuego en un esfuerzo para evitar que su hijo fuera expulsado del pueblo. Como dijo, realmente no lo estaban obligando a irse, pero lo último que necesitaba era que Kusina, incluso si tenía buenas intenciones, asumiera lo contrario y comenzara a interferir. Entiendo. Sus palabras coincidieron, pero su ceño fruncido le dijo que no estaba feliz por eso. No ibas a decir adiós, ¿verdad? No, no lo estaba. ¿Y ahora qué? Tuvo que hacer una pausa en eso. Era una pregunta válida ahora que alguien ya sabía que se iría y se tomó un momento contemplando si era suficiente para cambiar sus planes.
Realmente, al final, no fue mucho para él tomarse unos minutos para despedirse de algunas de las personas que había conocido aquí en Konoha. Sería mejor hacerlo justo antes de irse para asegurarse de que no haya nadie. No hubo revuelo que interrumpiría aún más sus planes. De hecho, sería mejor enviar a un Kage Bunshin de regreso a la aldea para despedirse mientras se dirigía a Yuno Kuni, aunque dudaba mucho que estuviera listo para él a tiempo, o a Nami no Kuni. Que no tendría que preocuparse por ningún tipo de reacción violenta por las noticias que se extendían por Konoha. Demonios, tal vez su Bunshin difundiría el hecho de que él también era un daimyo, solo para hacer las cosas mucho más caóticas. O tal vez no. Después de todo, el objetivo era no causar revuelo y mantener todo en silencio. Sería mucho más efectivo para Hiro enterarse de su partida semanas después de que ocurriera. Debería poner al hombre amable y nervioso sobre lo que ha estado haciendo en ese tiempo. Ese era el tipo de influencia que podría resultar muy útil si Hiro lo convocaba para una reunión amistosa. Así que no difundió su estado, pero sí, pensó que despedirse de la gente, y al menos de su equipo, no era una expectativa demasiado irrazonable de él. Sí. Llegó su respuesta eventualmente. Creo que lo haré. Esa fue probablemente la noticia más cercana a la positiva que Naruto había escuchado durante su visita hasta el momento, pero lo tomaría sin quejarse. Después de todo, no tenía sentido tentar a su suerte. Sin embargo, Sakura iba a estar en deuda con ella por esto. Se aseguraría de que la chica lo supiera. Anami. Naruto tocó la puerta abierta de la oficina de Mai para llamar la atención del joven Hyuga. Voy a necesitar que estés libre esta noche, hay un asunto del que tenemos que ocuparnos. Parpadeó hacia él desde detrás del escritorio de Mai, interrumpida por tratar de determinar a qué archivos no sería necesario acceder hasta después de que lo sacaran de Konoha para que pudieran empaquetarse por completo. Esta noche, Hanabi frunció el ceño. Se suponía que me encontraría con Shizune-sensei para otra lección. Le haré saber que se cancelará. Esto es más importante. De todos modos, necesitaba pasar para hablar con el médico sobre la próxima partida de los Wolves y este sería un buen momento para hablar con Clicky y Rusty también. Su ceño frunció aún más sus labios pero, no obstante, asintió comprensivamente. Estaré disponible, Naruto-sama. Bien, se dio la vuelta para salir de la habitación. Tú eres a quien el invitado viene a visitar aquí. Habría sido un desperdicio si no estuvieras aquí. Tú, serpiente sabio, los hijos de O pedirían tu ayuda. Aquí si en realidad había estado buscando a la joven Hanabi que había conocido o a cualquiera de los lobos, pero había vagado por el laberinto, que era la guarida del sumo sacerdote durante demasiado tiempo sin encontrarse con nadie más. Si no lo supieran mejor, asumiría que la estaban evitando por alguna razón. El sabio en cuestión levantó la vista de sus libros, los ojos rojos girando de irritación por la interrupción. Su trabajo era mucho más importante que cualquier cosa que la serpiente estuviera tratando de lograr y fue solo el hecho de que Naruto le había dado una tarea lo que le impidió arremeter contra ella. Incluso el hecho de que ella fuera una mensajera enviada por el mismo On no habría detenido su mano. Y no lo tendrán, como serpientes. Fue su respuesta inmediata. Vete, agitó una mano hacia la puerta en la que ella estaba con desdén antes de volver a su libro. Tengo asuntos de verdadera importancia de los que ocuparme, no tengo tiempo que perder con los caprichos de los gusanos dorados. De acuerdo, tal vez enemistarse con ellos no era exactamente lo mejor que se podía hacer en su posición, pero habían enojado a Naruto, lo que significaba que Orochimaru estaba lejos de estar satisfecho con ellos y ni siquiera se preocupó por considerar las posibles repercusiones de sus acciones. Encontró la forma en que ella retrocedió como si hubiera sido golpeada físicamente por sus palabras magníficamente satisfactoria. Los hijos de O trabajan para cumplir con la tarea del sumo sacerdote, tu ayuda de nosotros sería ayudarlo. Tentador, tentador. Orochimaru inclinó la cabeza de Sasuke hacia un lado y miró a la hija de O con el rabillo del ojo carmesí. Pero estás siendo un gusano travieso, ¿no? No le dio tiempo al confundido Akishi para responder. Incluso yo sé que te ha dado una tarea como prueba. No voy a ir directamente en contra de su voluntad para ayudarte en una tarea que debe ser asumida únicamente por los hijos del sol. Akishi se quedó en silencio por unos momentos, durante los cuales Orochimaru estuvo más que feliz de hacer de su libro el foco principal de su atención una vez más. Idear pruebas para encontrar formas de matar a un dios no estuvo exento de una investigación sustancial. Este no era el tipo de trabajo en el que uno podía permitirse percances, en absoluto. ¿Qué pasa si completamos una tarea para ti a cambio? Ella finalmente le propuso matrimonio.
No estaríamos recibiendo ayuda, estaríamos llegando a un acuerdo para lograr mejor la tarea que el sumo sacerdote nos ha encomendado. Los ojos rojos parpadearon lentamente mientras pensaban, girando alrededor de las palabras de las páginas que tenía delante. Volviéndose más completamente hacia la mitad serpiente en su puerta, Orochimaru inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad. Por un lado, la excusa de que desagradaría a Naruto era más o menos hermética, aunque tenían un punto en el que probablemente no le importaría si obtenían lo que necesitaban para otros a través de un intercambio de servicios. Por otro lado, esto iba hacia algo que a Naruto realmente le gustaría haber completado y simplemente no tenía un plan listo, o tiempo, para lograrlo en este momento. Orochimaru preferiría que su príncipe recibiera lo que quería. Siempre lo había hecho y siempre lo haría. Lo que lo llevó al dilema de tener que ayudar a este niño de O, a quien no le gustaba en lo más mínimo, para poder ayudar a Naruto. Por supuesto, ayudar a Naruto siempre iba a ganar al final, ni siquiera necesitaba contemplar ese ángulo en absoluto. Pero, ¿para qué diablos necesitaba a este montón de gusanos inútiles? Su llamado lo obedeció. Bueno, con la excepción de Manda, por supuesto. Manda no obedecía a nadie. Antes de que pueda comenzar a contemplar lo que te costaría, ¿en qué necesitabas ayuda exactamente? Necesitamos a alguien que organice el transporte a la capital de Yunokuni para nosotros. Los ojos carmesí parpadearon de nuevo. ¿Fue eso? Su tono se elevó quizás un poco más de lo necesario para expresar el hecho de que sus palabras pretendían ser una pregunta. Era un pedido tan simple que Orochimaru casi se sintió decepcionado y, de hecho, estaba más que un poco preocupado. Si necesitaban ayuda solo para organizar un carro, ¿cómo diablos iban a lograr la tarea real que Naruto les había dado? Cuando el ceño fruncido de Akishi se profundizó dramáticamente, Orochimaru sospechó que su rostro había expresado sus pensamientos más de lo que se había dado cuenta. No somos indefensos, insistió seriamente antes de que su comportamiento se volviera más manso y tímido. Pero tenemos la intención de comenzar la tarea del sumo sacerdote lo más directamente posible. Tomará demasiado tiempo comenzar desde cero aquí lo suficiente como para arreglar las cosas para nuestras necesidades. Sería mucho más conveniente poder comenzar en la ciudad en la que trabajaremos mientras reunimos recursos y humanos para realizar tareas al aire libre que no podemos. Una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de los labios de Orochimaru. Ahora que era interesante saberlo, debería haber esperado que serían al menos lo suficientemente competentes para saber que necesitarían compatriotas humanos para realizar su tarea, pero su opinión sobre ellos no había sido ayudada de ninguna manera por su primer encuentro. Sin embargo, eso dejó una pregunta. ¿Sabe el sumo sacerdote que tienes la intención de comenzar a difundir la palabra de O entre los humanos? Una ceja se levantó. Supongo que así es como pretendes atraparlos bajo tu influencia para esta tarea que te han encomendado. Ese era el plan, sí. No veo, Shen no tuvo la oportunidad de terminar. Entonces, ¿lo sabe Naruto? Se supone que es el sumo sacerdote, ¿no es así? Uno pensaría que habría dicho cómo se restablece la fe de O en el mundo físico, a menos que me equivoque sobre cuál es el papel de sumo sacerdote en realidad implicaría. Su pregunta se apagó deliberadamente, más acusación que indagación. El siguiente ceño fruncido de Akishi estaba lleno de más que un poco de preocupación y una buena porción de preocupación. ¿Iba a desagradarle en sus propios intentos de conseguir que él asumiera el manto? Pero al mismo tiempo no había tomado el manto, todavía no. Él había sido muy claro al respecto. Así que por ahora estaría bien, ¿no? Comenzó a considerar cómo se sentirían al respecto aquellos a quienes comenzó a convertir. Normalmente a ella no le importaría, pero si les revelara la existencia de O y fueran a servir como la primera base de los fieles, entonces haría que se alejaran de la luz de O cuando Naruto tomó el control e hizo las cosas de manera diferente a Akishi y los demás. Las promesas que habría hecho podrían hacer mucho más daño de lo que era aceptable. No podían tener enemigos antes de que tuvieran la oportunidad de establecerse, eso dificultaría dramáticamente su trabajo. Todavía no ha aceptado el manto de sumo sacerdote, pero debería consultar con él como mínimo para asegurarme de que mis métodos no causen problemas cuando tome el lugar que le corresponde. Orochimaru no estaba al tanto de ese dato en particular y lo guardó para más tarde. Eso parece sabio. Habla con él, entonces. Si lo aprueba, discutiremos cuánto costaría mi ayuda. No tiene sentido discutirlo si lo que intentas hacer va en contra de su voluntad. También le daría tiempo, algo, no mucho.
No podía dedicar tanto a las serpientes que le habían fallado a su amado ahijado, para descubrir algo que necesitaba hacer y que valía la pena organizar el transporte a Yunokuni para ellos. Tenía que ser algo tan fácil como lo era para él, o cualquier lobo que tuviera que hacerlo por él porque estaba ocupado, alquilar un carro, pero algo lo suficientemente degradante como para que una hija mayor de O se sintiera humillada. Ya no tenía nada más que espacios en blanco, podría tomar más tiempo del que realmente le importaba gastar en el asunto. Por supuesto, regresaré con la bendición del sumo sacerdote. Se giró para irse y Orochimaru no pudo resistir una última punzada. Él no es el sumo sacerdote. Ese estremecimiento fue tan satisfactorio como el primero. El primer indicio de un invitado que Shizune notó fue cuando Clicky levantó la vista de su juego de cartas y retrocedió un poco con ojos horrorizados. Por supuesto, Shizune era muy consciente de que solo había una persona por la que Suna Kunoichi estaba preocupada aquí en Konoha, por lo que no se sorprendió al ver que era Naruto parado en la puerta. Bueno, estaba sorprendida de que hubiera alguien allí, no había escuchado nada que la hiciera preguntarse si había estado descuidando demasiado el lado de Kunoichi de su entrenamiento últimamente, pero quién sería en realidad era algo obvio incluso sin ver a Clicky. Reacción. Después de todo, no era como si recibieran muchos visitantes aquí, y ahora que Navi pasaba la mayor parte de su tiempo actuando como asistente de Mai, estaba aún menos cerca. Ah, Naruto. Había algo en lo que pudiéramos ayudarte. Ni siquiera se molestó en mirar cuando su mano se disparó para golpear la de Rusty. No iba a poder usar esta distracción para hacer trampa nuevamente. Por lo menos le aseguró que no estaba tan fuera de práctica. Tenía que preguntarse qué decía eso por el hecho de que no había estado al tanto de la llegada de Naruto. Basándose en la respuesta de Clicky, tampoco se había dado cuenta hasta que él ya estaba allí. Solo necesitaba hablar contigo. Los ojos morados se encontraron con los ojos de los otros tres ocupantes de las habitaciones. Todos ustedes. Bueno, a menos que Shizune hubiera hecho algo para ganarse su ira que ella no sabía, estaba bastante segura de que no podía ser algo necesariamente malo. Según la mirada en los ojos de Cliffy y el ceño fruncido en el rostro de Rusty, probablemente esos dos no habían llegado a la misma conclusión. O sabía algo que ella no. Ella esperaba que fuera lo primero. Todo consideró que hablar con el grupo de restauración de Inoichi, ya que realmente no les había dado ninguna otra tarea como grupo y no se había molestado en pensar en ningún tipo de nombre para ellos, había ido tan bien como podría haber esperado. Era comprensible que se sintieran incómodos a su alrededor, pero eso significaba que habían permanecido mayormente callados y apagados mientras él hablaba. Fue un cambio refrescante después de tener que lidiar con Inuzuka. No del todo inesperado, Nizuna Shinobi realmente quería regresar a Inokuni controlado por Kaze no Kuni y la idea de forjarse una nueva vida desde cero tampoco les atraía. Por esa razón, habían elegido quedarse con los lobos en el futuro previsible a pesar de que ambos desconfiaban de él desde que se reveló a sí mismo como mucho más alto en la cadena alimenticia de lo que se habían dado cuenta y habían ignorado deliberadamente la respuesta que les había dado. Una tarea extremadamente importante que les había dado. Que hubiera dejado escapar el hecho de que tanto el primero, o el último, como decidiste verlo, Kazekage y, lo que es más importante, su hijo estaba bajo su influencia, probablemente no había lastimado a nadie. Los lobos eran, desafortunadamente para ellos, lo más cerca de casa que podrían estar mientras Konoha Shinobi y Inokuni Samurai ocuparon Kaze no Kuni. Con ellos a bordo, y había hablado de ellos primero por una maldita razón, gracias, algunas de las posibles reservas de Shizune sobre hacer lo mismo habían sido eliminadas por completo. No solo no tenía que preocuparse por sus destinos si se iba con los Wolves y ellos no lo hacían, sino que ahora, si quería seguir cuidando a su equipo, tendría que acompañarlos. Ella había expresado el deseo de informar a su antiguo maestro Tsunade dónde estaría para que la mujer pudiera comunicarse con ella si fuera necesario, pero entre una respuesta honesta de no saber exactamente dónde estarían y de no haber recibido una respuesta de Ganju todavía. Comprensible, estaba bastante seguro de que solo había sido enviado ayer. O el día anterior. Tal vez esta mañana. Tenía demasiado en sus platos en estos días, aunque estaría mintiendo si tratara de afirmar que no fue completamente su culpa en primer lugar, y un rayo más brillante de esperanza en su pregunta casual sobre si la mujer podría estar interesado en unirse a ellos, bajo la dirección de Shizune, por supuesto, para que los dos no tengan que separarse. Por lo poco que había escuchado de Shizune sobre el asunto anteriormente, la Sannin no había estado disfrutando exactamente de su retiro en Konoha.
Esta era una oportunidad perfecta para darle algo que hacer y sacarla del pueblo que había evitado durante décadas. Después de ver a Shizune iluminarse con su propuesta, pensó que tenía muchas posibilidades de convencer a la mujer para que se uniera a ellos. Por supuesto, todavía tenía que reunirse con la mujer y determinar si realmente quería que se uniera a los lobos en cualquier capacidad. Ella vendría con ellos, sin duda, si él pudiera manejarlo únicamente porque consolidaría aún más la lealtad de Shizune a la casa, suponiendo que Tsunade no intentara alejarla de ellos mientras estaba presente, pero no lo había hecho. Exactamente desalentó a la mujer de unirse a ellos en primer lugar, como médico leal era un recurso invaluable en este mundo. Sin embargo, si solo estaba presente como invitado o como miembro de la casa, se reservaría la decisión hasta después de conocerla y, muy probablemente, después de que hayan pasado una cantidad significativa de tiempo trabajando juntos. Tendría que añadir el encuentro con ella a su itinerario mañana. Suponiendo que recordara escribirlo. Los ojos morados parpadearon con cansancio antes de dirigirse al calendario que estaba en la esquina de su escritorio. Estaba justo ahí, y dolorosamente vacío de todas las cosas que había visto hoy y durante la semana pasada. No era de extrañar que no supiera cuándo había enviado esa carta de Ganju. Probablemente debería simplemente anotarla mientras estaba fresca en su mente. A pesar de pensar que le tomó otros 3 minutos alcanzar un bolígrafo y hacerlo. Sin embargo, verlo sentado allí tan solo en el calendario en blanco hizo que Naruto deseara no haberlo hecho. Ni siquiera podía recordar lo que había hecho la semana pasada. ¿Qué día habló con Asuma? ¿Ayer? Le preguntaría a Navi en algún momento, así que no había posibilidad de completar mucho más para que las cosas se sintieran un poco mejor, pero se tomó unos momentos para al menos agregar lo que había hecho hoy, lo que recordaba. De todos modos, al calendario antes de cruzarlos con una satisfacción que probablemente no merecía. Eso es lo que sabía que había hecho hoy, esperaba que no se hubiera olvidado de escribir algo que se le hubiera olvidado abordar. Tarea en gran parte sin sentido completada, al menos mañana, cuando no pudiera recordar lo que había hecho hoy, sería capaz de mirar hacia atrás y ver, volvió a sus pensamientos. No es que hubiera mucho más que necesitara revisar. Reuniones, reuniones, reuniones. Si hubiera sabido que tendría que pasar por tantos problemas, le habría dicho a Asuma dónde podía empujar su deseo de sacar a los lobos de Konoha en lugar de entretener al hombre y hacer el movimiento en un período de tiempo limitado. Debería haberlo sabido mejor, honestamente. Afortunadamente, solo había unas pocas personas más a las que necesitaba visitar de todos modos, y podrían ser tratadas en la próxima semana con bastante facilidad. Por hoy, sin embargo, había terminado. Con una respiración profunda, dejó caer la cabeza contra la silla y permitió que la tensión en su cuerpo comenzara a relajarse lentamente. Músculos sueltos que lo llevaron a perder la conciencia, comenzó a desvanecerse en el reino del sueño. No hay daño en una breve siesta, ¿verdad? Los Wolves siempre estaban tratando de hacer que trabajara menos, deberían estar contentos de saber que lo estaba haciendo por su propia cuenta. Sin embargo, justo antes de que pudiera descender el último escalón del camino hacia el olvido reparador, hubo un golpe seco en la puerta y un lobo gruñendo asomó la cabeza. Tsukuyomi-sama, su invitado está aquí. Se detuvieron en silencio cuando se dieron cuenta de que estaban interrumpiendo e intentaron salir de la habitación para que él pudiera continuar cuando su palma abierta les indicó que se detuvieran. Conocía a sus hijos lo suficiente como para saber que no dudarían en echar a cualquier invitado suyo para que pudiera descansar. Desafortunadamente, como el daimyo de Inokuni, eso era bastante impropio y no era la imagen que quería mostrar en absoluto. No es que realmente haya tenido mucha suerte con el manejo de su imagen o la imagen global de los Wolves en el pasado. Recordaba demasiado bien esos errores olvidados. Está bien, niño. Estaba seguro de que su voz no ayudó en nada en su caso, probablemente podían escuchar exactamente cuánto lo había agotado mentalmente el día. Todavía necesitaba hacer una visita dentro del sello para agradecer a sus hermosas chicas también, no es que ellas tuvieran idea de eso. Muéstrales que entren. Respiró hondo y se pellizcó el puente de la nariz por un segundo antes de obligarse a abrir los ojos. Era demasiado probable que volviera a caer en el sueño si los mantenía cerrados durante mucho más tiempo. Supongo que Hinata probablemente pasó por aquí. Sí, Tsukuyomi-sama. Mis disculpas, Tsukuyomi-sama, no sabía. Naruto volvió a levantar la mano para detener las disculpas. Dije que está bien. Soy quien le ordenó que la visitara hoy. Lo has hecho bien. Gracias, Tsukuyomi-sama. Los traeré de inmediato.
A pesar de sus palabras vacilaron en la puerta. ¿Había algo más que necesitara, Tou-sama? Ellos preguntaron. Naruto estaba bastante seguro de que era en un esfuerzo por compensar la interrupción de su casi siesta, otra forma de disculpa en cierto modo, pero tan tentado como estaba a decir que no por esa misma razón, de hecho, había algo que podía usar. Ahora y si los hacía sentir mejor, bueno, sería negligente de su parte permanecer en silencio. Un café sería de gran ayuda, si es tan amable. Por supuesto, Tou-sama. Inclinándose por la cintura se retiraron de la habitación sin levantar la cabeza y cerraron la puerta con un suave clic. Podía escuchar sus zapatos mientras giraban y caminaban por el pasillo para recuperar tanto a su invitado como a su bebida solicitada. No había duda en su mente sobre qué considerarían más importante y permitió que ese pensamiento lo divirtiera cuando ya no podía concentrarse en el sonido de sus pasos cada vez más pequeños para mantenerse enfocado en el mundo de la vigilia. Afortunadamente, no lo iban a necesitar mucho para la próxima reunión que había organizado. Con su horario despejado a la fuerza por Naruto, Hanabi originalmente había planeado pasar algún tiempo en sus aposentos o tal vez leer en una de las absurdas salas de estar que este lugar poseía. En realidad, no había tenido mucho tiempo, por razones, para explorarlo más a fondo, pero recientemente se había dado cuenta de lo grande que parecía ser el lugar. Tan grande, de hecho, que estaba razonablemente segura de que este apartamento abarcaba todo el primer piso del complejo en este punto. Por lo que ella sabía, solo había una sola área en el nivel del suelo que no había sido absorbida y eso era solo porque era la oficina del complejo. Tenía la sensación de que si hubieran podido hacerlo, los lobos lo habrían trasladado al segundo piso y lo habrían agregado a la serie de habitaciones solo para hacer algo. Desafortunadamente, a pesar de lo agradable que era su habitación, en realidad no había nada en ella para ocupar su tiempo y ninguno de los libros en las salas de estar había captado su interés esta noche. Entonces, en lugar de simplemente quedarse esperando a cualquier invitado que Naruto hubiera invitado aquí para ella, y no era lo suficientemente extraño como era. ¿Por qué pensó que ella necesitaba reunirse con alguien? Seguro que no podía recordar haber expresado el deseo de ver a alguien o haber mencionado que se sentía sola o algo así, entonces, ¿qué lo había llevado a hacer esto? En su lugar, se había retirado a la oficina de Mai y decidió seguir adelante con un trabajo. No es que le haría ningún favor en el futuro cuando se encontrara en situaciones similares y ahora tuviera menos trabajo gracias a su pasado, pero no podía decidirse a preocuparse por el futuro, sus problemas aún no existentes. Además, no es como si el trabajo aquí se detuviera alguna vez. Dirigían un grupo que se extendía por todo el mundo, independientemente de cuán consciente fuera dicho globo de su presencia, y uno que no parecía saber cómo no expandir su influencia. Siempre habría trabajo por hacer, planes por hacer y reorganización por implementar. Probablemente ayudaría si supiera más sobre los lobos y sus objetivos para poder planificar eventos futuros, pero tratar de planificar un sistema para proporcionar rangos y autoridad adecuados dentro del grupo ya se había extendido al trabajo monumental de tratar de organizar los archivos personales. Y sobre todo la falta de ella, se mantuvo en cada uno de los miembros de esta extraña casa noble. Es por eso que ella estaba, en este momento, tratando de juntar una apariencia pasajera de récords para su propio equipo. No solo fueron excelentes asistentes, sino que también fueron un excelente grupo de control para que ella probara sus sistemas. Sin embargo, a pesar de lo importante que encontraba este trabajo, y de lo mucho que disfrutaba tener algo que hacer después de un período bastante aburrido como invitada política de los lobos, no era algo tan fascinante que debería haber perdido la conciencia de su entorno. Debería ser la palabra clave, ya que lo siguiente de lo que se dio cuenta después de darse cuenta de que los registros escolares de Matsuo solo existían durante 3 años que ni siquiera eran consecutivos, fue una suave calidez benigna presionada contra su rostro. O tal vez su rostro estaba siendo presionado contra él, estaba demasiado ocupada asfixiándose como para preocuparse demasiado por la semántica. Hanabi-chan. Ante la voz, su reacción inmediata de golpear lo que sea que la había asaltado se desvaneció. Conocía absolutamente esa voz y no se había dado cuenta de cuánto la había extrañado hasta ese momento. Lo que no se había perdido, frunció el ceño cuando se dio cuenta de en lo que estaba presionada, le recordaba lo temprano y bien que su hermana había comenzado a florecer. Cualquiera que sea el gen que le había otorgado a Hinata, definitivamente había decidido saltarse a Hanabi y, por mucho que intentara convencerse a sí misma de que no estaba celosa, podría haber sido solo un poquito. No es que ella alguna vez admitiría eso a nadie.
Mirando desde la puerta, Naruto apuró la mayor parte de su café restante. En un segundo, los dos comenzarían a hablar y luego él estaría libre para despedirse y retirarse de la oficina de Mai de regreso a su lo que es más tentador, a su dormitorio. Una siesta sonaba bien, pero una siesta adecuada en su cama. Eso fue más que tentador. Casi como si los dioses hubieran oído sus esperanzas y quisieran burlarse de él aplastándolas, escuchó el inconfundible sonido de escamas contra los pisos de madera del apartamento. Solo tuvo tiempo de suspirar antes de que la voz de Akishi llegara a sus oídos. Ah, Naruto-sama. Escuché que habías regresado, te he estado buscando. Hay un asunto muy urgente que debemos discutir. Con un último pensamiento anhelante sobre el calor acogedor de una cama que se le negaría y una mirada a los restos finales de su café, Naruto se dio cuenta de que realmente debería haber pedido una taza llena. Iba a ser ese tipo de día. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.